Micosis endémicas. Cada una de las cuatro micosis sistémicas primarias dimórficas, como son coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis y paracoccidioidomicosis, está circunscrita geográficamente a áreas específicas endémicas. Los hongos que causan coccidioidomicosis e histoplasmosis aparecen en la naturaleza, en la tierra seca o en la que se mezcla con guano, respectivamente. Se supone que los agentes de la blastomicosis y de la paracoccidioidomicosis viven en la naturaleza, pero no se ha definido con claridad su hábitat. Las cuatro micosis son causadas por hongos dimórficos térmicamente y muchas infecciones comienzan en los pulmones después de inhalar los conidios respectivos. Solo unas cuantas infecciones culminan en un cuadro clínico de enfermedad y puede abarcar la diseminación desde los pulmones a otros órganos. Con raras excepciones, las micosis mencionadas no son transmisibles entre humanos o en otros animales. En lo que respecta a todas las infecciones mencionadas, los macrófagos alveolares son los que inicialmente defienden al hospedador y ellos pueden inactivar los conidios e inducir una potente respuesta inmunitaria. El proceso culmina típicamente en la aparición de inflamación granulomatosa y la producción de inmunidad mediada por anticuerpos y por células. La inducción de las citocinas Th1 como interleucina 12, interferón gamma o factor alfa de necrosis tumoral reforzarán las defensas celulares, activarán macrófagos e intensificarán su capacidad fungicida. En un hospedador inmunocompetente, las respuestas culminan en la resolución de las lesiones inflamatorias. Sin embargo, los granulomas residuales pueden tener microorganismos inactivos con la posibilidad de que más tarde se reactiven y ello constituya la forma latente de la enfermedad. En las áreas endémicas en que viven los hongos en cuestión, muchas infecciones aparecen en sujetos inmunocompetentes, pero están expuestos a un mayor riesgo de infección grave los individuos con deficiencia de su inmunidad celular, como los pacientes infectados por VIH y los que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Resumen de las micosis endémicas. Histoplasmosis por Histoplasma capsulatum, hábitat de aves y murciélagos como guano, tierra alcalina. Distribución global endémica en los valles fluviales de Ohio, Missouri, Mississippi, África Central, variante de Boise. Forma tisular, levaduras ovales de 2 por 4 micras dentro de los macrófagos. Coccidioidomicosis, el microorganismo Coccidioides posadacea o Coccidioides imitis. Aspectos ecológicos, suelo y roedores. Distribución geográfica, regiones semiáridas del sureste de Estados Unidos, México y Centroamérica y Sudamérica. Su forma tisular es férulas de 10 a 80 micrómetros que contienen endosporas de 2 a 4 micras. Blastomicosis, Blastomyces dermatitides, se desconoce, márgenes de los ríos tal vez. En valles fluviales de Mississippi, Ohio y San Lorenzo, sureste de Estados Unidos. Levadura de pared gruesa con base amplia, por lo común de una sola yema de 8 a 15 micrómetros. Paracoccidioidomicosis por Paracoccidioides brasiliensis. Centroamérica y Sudamérica. Grandes levaduras de múltiples yemas de 15 a 30 micras. Las micosis endémicas. Las cuatro micosis endémicas son causadas por hongos dimórficos que están en la naturaleza en la forma de mohos que producen hifaceptadas y alinas y los conidios característicos. La infección se contagia al inhalar los conidios. Con excepción de la blastomicosis, las pruebas refuerzan la posibilidad de una gran frecuencia de infección dentro de áreas endémicas. Más del 90% de las infecciones se observan en personas inmunocompetentes, el 75 a 90% en varones y 60 a 95% son asintomáticas y se ven por sí solas o están en fase de latencia. La enfermedad sintomática aparece a menudo en personas inmunodeficientes, incluidas las infectadas por VIH-Sida. Coccidioidomicosis. Coccidioides posadacea y Coccidioides imitis son mohos terrestres prácticamente idénticos en su fenotipo y causan coccidioidomicosis. La infección es endémica en regiones semiáridas perfectamente definidas del suroeste de Estados Unidos y América del centro y del sur. El trastorno por lo común se ve por sí solo, rara vez hay diseminación, pero siempre es grave y a veces mortal. Morfología e identificación. Gracias a los análisis basados en DNA, en fechas recientes se identificó a Coccidioides posadacea como una especie propia y como causa frecuente de coccidioidomicosis. Sin embargo, es un microorganismo que no se identifica fácilmente en el laboratorio y sus manifestaciones clínicas son idénticas a las causadas por Coccidioides imitis o Coccidioides posadacea.
Por ambas causas, en este capítulo se utilizará el nombre primario y más conocido de la especie. En casi todos los medios de laboratorio de Coccidioides simitis se genera una colonia algodonosa de color blanco bronceado. Las hifas forman cadenas de artroconidios o artrosporas, que a menudo terminan por producir alternas de una hifa. Estas cadenas se fragmentan en artroconidios individuales que fácilmente viajan por el aire y son muy resistentes al entorno adverso. Los pequeños artroconidios de 3 a 6 micras persisten viables durante años y son muy infectantes. Una vez inhalados, los artroconidios asumen forma esférica y se agrandan y forman esférulas que contienen endosporas. Las esférulas también surgen en el laboratorio por el cultivo en un medio complejo. En los cortes histológicos en el esputo y u otras mezclas, la presencia de esférulas confirma la identificación y el diagnóstico de Coccidioides simitis. Al madurar, las esférulas tienen una pared gruesa, doblemente refráctil, y pueden alcanzar un diámetro de 80 micrómetros. Ellas quedan acomodadas en forma piñada con las endosporas de 2 a 5 micrómetros de tamaño. Al final la pared se rompe y revela las endosporas que pueden transformarse en nuevas esférulas. Estructura antigénica. La coccidioidina es un antígeno crudo extraído al filtrar el cultivo líquido de los micelios de Coccidioides simitis. La esférula es producida a partir del filtrado del caldo de cultivo en que están las esférulas. En dosis estandarizadas, los dos antígenos desencadenan reacciones cutáneas tardías positivas en sujetos infectados. También se le ha utilizado en diversos métodos serológicos para medir anticuerpos séricos contra Coccidioides simitis. Patogenia y manifestaciones clínicas. La inhalación de los artroconidios causa infección primaria que en 60% de las personas es asintomática. El único signo de infección es la identificación de precipitina sérica y la conversión a una cutirreacción positiva en cuestión de 2 a 4 semanas. El nivel de precipitinas disminuirá, pero la cutirreacción suele permanecer positiva toda la vida. El 40% restante de personas termina por mostrar un cuadro similar al de influenza que cede por sí solo e incluye fiebre, malestar general, tos, artralgias y cefalea. El trastorno ha sido llamado fiebre del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto. Después de 1 a 2 semanas de promedio, 15% de los pacientes mencionados muestran reacciones de hipersensibilidad, cuyas manifestaciones iniciales son erupciones y eritema nudoso o multiforme. En los estudios radiográficos en forma típica se advierte en los enfermos adenopatía iliar junto con infiltrados pulmonares, neumonía, derrame pleural o nódulos. En aproximadamente 5% de los pacientes quedan secuelas pulmonares, por lo común en la forma de un nódulo solitario o una cavidad de paredes gruesas. Menos de 1% de las personas infectadas por Coccidioides simitis terminan por mostrar coccidioidomicosis secundaria o diseminada, que suele ser debilitante y a veces mortal. Entre los factores de riesgo para que surja tal forma de la enfermedad están herencia, sexo, edad y deficiencias de la inmunidad mediada por células. La enfermedad afecta más a menudo a algunos grupos raciales y en orden decreciente de peligro son filipinos, afroestadounidenses, estadounidenses nativos, personas de extracción hispánica y asiáticos. Existe netamente un componente genético en la respuesta inmunitaria de Coccidioides simitis. Los varones son más susceptibles que las mujeres, con excepción de las embarazadas, y tal situación pudiera depender de diferencias en la respuesta inmunitaria o a un defecto directo en el hongo de las hormonas sexuales. Por ejemplo, Coccidioides simitis posee proteínas que fijan estrógeno y los mayores niveles de estradiol y progesterona estimulan su proliferación. Los sujetos de muy corta edad y los muy ancianos están expuestos a un riesgo mayor. Se necesitan las respuestas inmunitarias para que el sujeto cuente con resistencia adecuada y por esta razón los enfermos de SIDA u otros cuadros en que hay inmunodepresión celular están en peligro de presentar coccidioidomicosis diseminada. Algunos individuos muestran al final una neumopatía crónica pero progresiva en que surgen nódulos con cavidades que se multiplican o agrandan. La diseminación por lo común se produce en términos de 12 meses de la infección primaria. Las esférulas y las endosporas se propagan por extensión directa o por la corriente sanguínea. Pueden abarcar diversos sitios extrapulmonares, pero los órganos que afectan con mayor frecuencia son la piel, los huesos y las articulaciones y las meninges. Radiografía de tórax de un enfermo de coccidioidomicosis en que se observan linfadenomegalia iliar y una cavidad en el pulmón izquierdo. La cavidad, linfadenomegalia iliar. En cada una de las áreas mencionadas del cuerpo y en otras se advierten manifestaciones clínicas peculiares de las infecciones por Coccidioides simitis. El trastorno se disemina cuando la respuesta inmunitaria no es adecuada para frenar los focos pulmonares.
En casi todas las personas la positividad de la cutirreacción denota que la reacción inmunitaria mediada por células es potente y protege de la reinfección. Sin embargo, si las personas en cuestión muestran inmunodepresión con tratamiento con citotóxicos o a causa de enfermedades como el SIDA, se producirá diseminación años después de la infección primaria, enfermedad por reactivación. El cuadro inicial de la coccidioidomicosis en sujetos con SIDA es una neumonitis reticulonodular difusa y rápidamente mortal. Ante la gran similaridad radiológica en el cuadro de esta enfermedad y la neumonía por neumocistis y los tratamientos que difieren en una y otra entidad, es importante que el clínico se percate de la posibilidad de neumonía por coccidioides en sujetos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los cultivos de sangre denotan la presencia de coccidioides positividad. En el estudio histológico, las lesiones por coccidioides contienen granulomas típicos con células gigantes y en las zonas intercaladas pus. El diagnóstico se hace por detección de esférulas y endosporas. La evolución clínica suele caracterizarse por remisiones y recidivas. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras para cultivos incluyen esputo exudado de lesiones cutáneas, líquidos cefalorraquídeos, sangre, orina y fragmentos de tejido para biopsia. Examen microscópico. Es importante que el material que se examine sea fresco después de centrifugación si es necesario para identificar las típicas esférulas. La detección de ellas y las endosporas se facilita con hidróxido de potasio o calcofluor blanco. Tales estructuras a menudo se detectan en preparados histológicos. Cultivos. Los cultivos en agar con sustancias que inhiben la proliferación de mohos en agar de saburot o en agar sangre inclinado se incuban a una temperatura ambiental o a 37 grados centígrados. Los medios se preparan con antibacterianos o sin ellos y cicloheximida para inhibir la proliferación de bacterias contaminantes y mohos saprófitos. Los artroconidios son muy infectantes y por esta razón los cultivos sospechosos se examinarán en una cabina de bioseguridad. La identificación se confirmará al detectar el antígeno específico de coccidioides por una técnica de inoculación en animales o por el empleo de una sonda de DNA específica. Estudios serológicos. En términos de 2 a 4 semanas de la infección se detectan anticuerpos de tipo inmunoglobulina M a la coccidioidina por medio de la prueba de aglutinación de látex. Los anticuerpos de inmunoglobulina G específicos se detectan por métodos de inmunodifusión o fijación de complemento CF. Una vez que el episodio primario mostró resolución en términos de meses, disminuyó el nivel de dichos anticuerpos. A diferencia de ello, en la coccidioidomicosis diseminada, el título de anticuerpos de complemento SF sigue en aumento. Los títulos mayores de 1 a 32 denotan diseminación y su disminución durante el tratamiento sugiere mejoría. Sin embargo, los títulos de CF menores de 1 a 32 no descartan la posibilidad de coccidioidomicosis. En consecuencia, solo la mitad de los enfermos de meningitis por coccidioides muestran incremento de anticuerpos séricos, pero los niveles de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo pueden ser grandes. En enfermos de SIDA con coccidioidomicosis, los métodos serológicos mencionados arrojan resultados negativos frecuentemente. Especies de coccidioides e imagen de la coccidioidomicosis. Arriba en el cultivo a temperatura ambiental, coccidioides posadaceae produce hifas tabicadas y alinas y artroconidios 400X. En este corte de pulmón se advierten grandes esférulas que contienen endosporas. Cutirreacciones. La cutirreacción con coccidioidina alcanza su máximo endurecimiento, 5 milímetros o más de diámetro, entre 24 y las 48 horas después de la inyección intracutánea de 0.1 mililitros de una solución estandarizada. Si los sujetos con la forma diseminada se tornan alérgicos, la cutirreacción arrojará resultados negativos, lo cual denota un pronóstico muy insatisfactorio. Pueden aparecer reacciones cruzadas con antígenos de otros hongos. La esferulina es más sensible que la coccidioidina para detectar a las personas reactoras. Las reacciones a las cutirreacciones tienden a disminuir en tamaño e intensidad años después de la infección primaria en personas que residen en áreas endémicas, pero la cutirreacción tiene un efecto de refuerzo. Después que el sujeto se recupera de la infección primaria, por lo regular es inmune a la reinfección. Tratamiento. En casi todas las personas la infección primaria sintomática se de por sí sola y se necesita solamente tratamiento de apoyo, aunque el itraconazol puede aplacar los síntomas. Sin embargo, los individuos con la forma grave de la enfermedad necesitan recibir anfotericina B por vía endovenosa. El régimen anterior puede ser seguido por un lapso de la ingestión de itraconazol durante varios meses. Algunos pacientes de meningitis por coccidioides han sido tratados con fluconazol ingerible, que muestra penetración satisfactoria del sistema nervioso central.
Sin embargo, se necesita terapia a largo plazo y se sabe de recidivas. Los azólicos no son más eficaces que la fotiricina B, pero su administración es más fácil y su empleo se acompaña de un número menor de efectos secundarios menos intensos. Con las nuevas emulsiones lípidas de fotiricina B es posible que se administren en dosis mayores y ejerzan menos efectos tóxicos. A veces se necesita la extirpación quirúrgica de cavidades primarias que suele ser curativa. Epidemiología y control. Las áreas endémicas de coccidioides simitis son zonas semiáridas, similares a las zonas biogeográficas bajas de Sonora. Incluyen estados del sureste de Estados Unidos, particularmente los valles de San Joaquín y Sacramento de California, áreas que circundan Tucson y Phoenix en Arizona, el Valle del Río Grande y zonas similares en Centroamérica y Sudamérica. Dentro de tales regiones se puede aislar coccidioides simitis de la tierra y de roedores propios de la región, y el nivel de reactividad de culturreacciones en la población denota que han tenido la infección muchos humanos. El índice de la infección alcanza su máximo en los meses secos del verano y del otoño, que prevalecen más las tolvaneras con viento y arena. Una elevada incidencia de infección y enfermedades puede aparecer después de las tolvaneras mencionadas. Durante una epidemia de coccidiomicosis en el Valle de San Joaquín, en California, en 1991 a 1993, el índice de coccidiomicosis aumentó de más de 10 veces. Se ha sugerido que la mayor precipitación pluvial en los meses de primavera de esos años constituyó un estímulo ambiental. La enfermedad no es transmisible de una persona a otra y no hay pruebas de que los roedores infectados contribuyan a su propagación. Es posible lograr la erradicación de algún modo al disminuir el polvo por pavimentación de carreteras y campos aéreos, plantar hierbas o cosechas y utilizar aspersores de aceite. Histoplasmosis. Histoplasma castulotum es un saprófito dimórfico de la tierra causante de histoplasmosis, que es la micosis pulmonar más prevalente en humanos y en animales. En la naturaleza, dicho saprófito prolifera en forma de moho vinculado con tierra y hábitat de animales y enriquecidas por sustratos nitrogenados alcalinos en el guano. A nivel mundial aparece histoplasma capsulatum e histoplasmosis desencadenada por la inhalación de conidios. Sin embargo, su incidencia varía enormemente y en muchos casos se localiza en Estados Unidos. Histoplasma capsulatum recibe su nombre del aspecto de las levaduras en los cortes histopatológicos. Sin embargo, no es protozoo ni posee cápsula. Morfología e identificación. A temperaturas menores de 37 grados centígrados, histoplasma capsulatum muestra desarrollo en las colonias de mohos pardos, pero su imagen varía. Muchos de los microorganismos proliferan lentamente y se necesitan 4 a 12 semanas para que las muestras incubadas terminen por desarrollar colonias. Las hifas tabicadialinas producen microconidios de 2 a 5 micras y grandes macroconidios esféricos de pared gruesa con proyecciones periféricas de material de la pared, 8 a 16 micras. Las hifas y los conidios del tejido o in vitro en un medio muy nutritivo a 37 grados se transforman en pequeñas levaduras ovales 2 a 4 micras. 2 por 4 micros. De forma típica, en los tejidos las levaduras se identifican en el interior de macrófagos, porque Histoplasma capsulatum es un parásito intracelular facultativo. En el laboratorio, con cepas de apareamiento adecuados, se demuestra un ciclo sexual que origina a Helomyces capsulatus, teleomorfo, que produce ascosporas. Estructura antigénica. La histoplasmina es un antígeno crudo, pero estandarizado, obtenido por filtración del caldo de cultivo en que están micelios. Repito, la histoplasmina es un antígeno crudo, pero estandarizado, obtenido por filtración del caldo de cultivo en que están micelios. Después de la infección inicial asintomática, en más del 95% de las personas aparece una reacción tardía y positiva a la histoplasmina. Por métodos serológicos se miden anticuerpos contra los antígenos de levadura y micelios. Patogenia y manifestaciones clínicas. Una vez inhalados los conidios, evolucionan y se transforman en levaduras y son fagocitados por macrófagos alveolares, y en su interior pueden mostrar réplica. En el interior de los macrófagos, las levaduras se diseminan a los tejidos reticuloendoteliales como el hígado, el vaso, la médula ósea y ganglios linfáticos. La reacción inflamatoria inicial se torna granulomatosa. En más del 95% de los enfermos, la inmunidad de tipo celular resultante origina la secreción de citocinas que activan macrófagos para inhibir la proliferación intracelular de las levaduras. Algunas personas, como las inmunocompetentes que inhalan un inóculo abundante, terminan por mostrar histoplasmosis pulmonar aguda, que es un síndrome que se ve por sí solo y es similar a la gripa, con fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea y tos no productiva. En el estudio radiográfico, muchos enfermos mostrarán linfadenopatía iliar e infiltrados o nódulos pulmonares. El cuadro sintomático muestra reacción espontánea sin tratamiento y los nódulos granulomatosos en los pulmones u otros sitios curan sin calcificarse. La histoplasmosis pulmonar crónica se observa más a menudo en varones y por lo común constituye un proceso de reactivación, es decir, la activación de una lesión asintomática surgida años antes. Dicha reactivación suele ser desencadenada por daño pulmonar como el que se observa en el enfisema.
histoplasmosis e histoplasma capsulatum. Arriba, levaduras pequeñas ovales de 2 a 4 micras, en forma compacta dentro de macrófagos, tinción Giemsa. En el cultivo a temperatura ambiental, histoplasma capsulatum produce hifas tabicadas y alinas que llevan microconidios y grandes macroconidios esféricos. La histoplasmosis diseminada intensa aparece en un corto número de sujetos infectados, en particular lactantes, ancianos y pacientes inmunodeprimidos que incluyen los que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay gran facilidad de ataque del sistema reticular endotelial y surgen linfadenopatías, esplenomegalia y hepatomegalia, fiebre alta, anemia y un índice grande de mortalidad sin la terapia antimicótica. Se observan a veces úlceras mucocutáneas de vías nasales, boca, lengua e intestinos. En las personas con tales características, los estudios histológicos indican la presencia de áreas locales de necrosis dentro de granulomas en muchos órganos. Las levaduras pueden aparecer en macrófagos de la sangre, el hígado, el vaso y la médula ósea. Resumen de métodos serológicos para detectar anticuerpos contra hongos dimórficos patógenos a nivel sistémico. En la coccidioidomicosis, el método, o sea, pruebas que significan CF, fijación de complemento, complement fix, y de inmunodifusión, TP, precipitina en tubo, tube precipitin, EIA e enzimo inmunoanálisis. Y en antígeno tenemos C-coccidioidina, H histoplasmina, Y células de levadura de Histoplasma capsulatum, B células de levadura de B. dermatitidis, BCF filtrado de cultivo de células de levadura de B. dermatitidis, A antígeno de B. dermatitidis, P concentrado de cultivo de células de levadura de P. brasiliensis. En los métodos de inmunodifusión se detectan anticuerpos contra los siguientes antígenos específicos de especies: Seimitis, F, HL, Histoplasma capsulatum, M y N, B. dermatitidis, A, y P. brasiliensis, 1, 2 y 3. En pronóstico, se consideran importantes los cambios de 4 tantos en la cuantificación de la fijación del complemento, por ejemplo, disminución de 1,32 a 1,8, porque representa la desaparición del anticuerpo específico y la inmunodifusión, es decir, se torna negativo. En la coccidioidomicosis, método TP, antígeno C, diagnóstico prima de infección temprana, son positivos 90% de los casos, pronóstico ninguno. El método CF, antígeno C, el título 1 a 32 o mayor equivale a enfermedad secundaria. El título refleja la intensidad, excepto en el caso de enfermedad meningia. Rara vez presenta reactividad cruzada con la histoplasmina. Y TC, más de 90 de los casos son positivos, es decir, bandas F o HL o ambas. Más específica de la prueba de CF. En histoplasmosis CF-H, 84% o menos de los casos son positivos, título de 1 a 8 o mayor. Cambio de 4 tantos en el título. Reacciones cruzadas en sujetos con blastomicosis, criptococosis o aspergilosis. El título puede ser reforzado por la cutis reacción por histoplasmina. CF-Y, 94% o menos de los casos son positivos, título de 1 a 8 o mayor. Cambio de 4 tantos en el título, reactividad cruzada menor que con la histoplasmina. Y de H, 85% o más de los casos son positivos, es decir, bandas M o M y H. Pérdida de la banda. La cutis reacción con histoplasmina puede intensificar la banda M. Es más específica de la prueba CF. Es más específica que la prueba CF. Blastomicosis CF, BY. Menos del 50% de los casos son positivos, confirma el diagnóstico. La reacción únicamente al antígeno homólogo. Cambio de 4 tantos en el título. Reactividad cruzada muy intensa. Y de BCF, 80% de los casos o menos
son positivos, es decir, tienen la banda A. Pérdida de la banda A, estudio más específico y sensible que la prueba CF. Ella A, 90% o menos de los casos son positivos, título 1 a 16 o mayor, cambio del título, especificidad 92%. Para coccidiomicosis CFP, 80-95% de los casos son positivos, título mayor de 1 a 8 o mayor, cambio de 4 tantos en el título. Surgen algunas reacciones cruzadas en títulos bajos con suelos de aspergilosis y candidosis. Y D, P, 98% de los casos son positivos, bandas 1, 2, 3, pérdida de las bandas. Son idénticas la banda 3 y la M a la histoplasmina. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras para cultivo incluyen esputo, orina, raspaduras de lesiones superficiales, material de aspiración de médula ósea, la capa de leucocitos. Se puede estudiar en microscopio las extensiones de sangre y médula ósea y muestras de biopsia en la histoplasmosis diseminada. Se identifica el microorganismo en los cultivos de la médula ósea. Examen microscópico. Es posible observar en el interior de macrófagos células ovoides pequeñas en cortes histológicos teñidos con tinción para hongos, como la metenamina argénica de Gomori, el ácido periódico de Schiff o el calcofluor blanco, o en extensiones teñidas con giemsa de médula ósea o de sangre. Cultivo. Las muestras se cultivan en medios de abundantes nutrientes como el agar sangre con glucosa y cisteína a 37 grados y en agar de sapurot o agar con sustancias que inhiben la proliferación de mohos a 25 a 30 grados. Los cultivos deben incubarse por lo menos durante 4 semanas. Hay que alertar al personal del laboratorio ante la sospecha de la histoplasmosis, porque los métodos especiales de cultivo de sangre, como la centrifugación y lisis o el medio en caldo para hongos, se pueden utilizar para mejorar la identificación de histoplasma capsulatum. Serología. Los métodos de fijación de complemento para identificar anticuerpos contra histoplasmina o las levaduras se tornan positivos 2 a 5 semanas después de la infección. Los títulos con dicha técnica aumentan durante la enfermedad progresiva y después disminuyen a niveles pequeñísimos cuando la enfermedad se inactiva. En el caso de la enfermedad progresiva, los títulos de CF son de 1 a 32 o mayores. Pueden surgir reacciones cruzadas y por ello sistemáticamente se buscan anticuerpos a otros antígenos de hongos. En la técnica ID se detectan las precipitinas a 2 antígenos específicos de histoplasma capsulatum. Como la presencia de anticuerpos contra el antígeno H suele denotar histoplasmosis activa, en tanto que los que aparecen contra el antígeno M pueden ser producto de la repetición de QT reacciones o exposición en etapas pasadas. Uno de los métodos más sensibles es radioanálisis o un enzimo inmunoanálisis para detectar el antígeno circulante de histoplasma capsulatum. Prácticamente todos los sujetos con histoplasmosis diseminada muestran positividad en la prueba para detectar el antígeno en el suero o la orina. El nivel del antígeno disminuye después del tratamiento satisfactorio y reaparece durante la recidiva. A pesar de que se producen reacciones cruzadas con otras micosis, dicha prueba para detectar antígenos es más sensible que los métodos corrientes a base de anticuerpos en personas con SIDA e histoplasmosis. QT-reacción. La QT-reacción con histoplasmina se torna positiva poco después de la infección y así persiste durante años. Puede tornarse negativa en la histoplasmosis progresiva diseminada. Las QT-reacciones repetidas estimulan la producción de anticuerpos séricos en sujetos sensibles, si ello interfiere en la interpretación diagnóstica de los métodos serológicos. Inmunidad. Después de la infección inicial, muchas personas al parecer desarrollan algún grado de inmunidad. La inmunodepresión puede hacer que se reactive y se disemine la enfermedad. Los sujetos con SIDA pueden presentar histoplasmosis diseminada, sea por reactivación o por una nueva infección. Tratamiento. La histoplasmosis pulmonar aguda se trata con medidas de apoyo y reposo. El itraconazol es el fármaco adecuado en casos de infecciones leves o moderadas. En la enfermedad diseminada por la común se logra curación con el tratamiento sistémico a base de anfotericina B, aunque puede ser necesario continuarlo por largo tiempo y vigilar en busca de recidivas. De modo típico, los individuos con SIDA muestran recidiva a pesar del tratamiento que sería curativo en otros pacientes. Por tal razón, tales individuos necesitan terapia de sostén a base de itraconazol. Epidemiología y control. La incidencia de histoplasmosis alcanza su máximo en Estados Unidos, país en que las zonas endémicas incluyen los estados del centro y el este, y en particular del valle del río Ohio y partes del valle del río Mississippi. La exposición de muchas personas, grandes inóculos de conidios, ha causado innumerables brotes de histoplasmosis aguda. Surgen cuando se altera el hábitat natural de histoplasmosis capsulatum, por ejemplo, la tierra mezclada con heces de pájaros, como las perchas de estorninos o gallineros, o el guano de murciélagos, cuevas. Los pájaros no están infectados, pero el excremento posee características excelentes de cultivo para la proliferación del hongo. Los conidios también son diseminados por el viento y el polvo. El brote urbano de mayor magnitud de histoplasmosis se produjo en Indianápolis. En algunas zonas altamente endémicas, al comenzar la vida adulta, 80-90% de los residentes muestran una QT-reacción positiva. Muchos presentarán calcificaciones miliares de los pulmones.
La histoplasmosis no es transmisible de una persona a otra. Rociar formaldehído en tierra infectada puede destruir a Histoplasma capsulatum. En África, además del patógeno corriente, se ha identificado una variante estable de Histoplasma capsulatum variante du Bois, que origina la histoplasmosis africana. Ella difiere de la enfermedad común porque hay menor afección de pulmones y mayor ataque de la piel y lesiones óseas con abundantes células gigantes que contienen las levaduras que son de mayor tamaño y más esféricas. Blastomicosis B. dermatititis es un hongo dimórfico térmicamente que prolifera en la forma de moho en cultivo y produce hifas tabicadas, ramificadas y alinas, así como conidios. A 37 grados C o en el hospedador se transforma en una gran levadura de una sola yema. B. dermatititis causa blastomicosis, infección crónica que se manifiesta por lesiones granulomatosas y supuradas que comienzan en los pulmones y a partir de ellos puede diseminarse a cualquier órgano, pero de manera preferente lo hace a la piel y los huesos. La enfermedad ha recibido el nombre de blastomicosis de América del Norte porque es endémica y en muchos casos surge en Estados Unidos y Canadá. A pesar de la elevada prevalencia en América del Norte, se ha corroborado la aparición de la enfermedad en África, América del Sur y en Asia. Es endémica en seres humanos y perros en la zona oriental de Estados Unidos. Morfología e identificación. Cuando se inocula B. dermatititis en agar saburot, a temperatura ambiental surge una colonia blanca o parduzca con hifas ramificadas que poseen conidos esféricos, ovoides o piriformes, de 3 a 5 micrómetros de diámetro y con idióforos terminales laterales finos. También pueden aparecer clamidosporas de mayor tamaño, de 7 a 18 micrómetros. En tejidos o cultivo a 37 grados, el microorganismo prolifera en la forma de una levadura esférica multinucleada de pared gruesa, de 8 a 15 micrómetros, que suele producir yemas individuales. La yema y la levadura original están unidas a una base amplia y la primera suele agrandarse hasta alcanzar el mismo tamaño que la levadura original antes de desprenderse. Las colonias de levadura están arrugadas, son serias y blandas. Estructura antigénica. Los extractos de filtrados de cultivo de B. dermatititis contienen blastomicina, probablemente una mezcla de antígenos. Esta sustancia como reactivo en una cutirreacción no posee especificidad ni sensibilidad. Los enfermos a menudo presentan negatividad o pierden su reactividad y en personas expuestas a otros hongos se observan reacciones cruzadas positivas falsas. En consecuencia, no se han realizado encuestas sobre cutirreacciones en la población para establecer el nivel de exposición. La utilidad diagnóstica de la blastomicina como antígeno en el método de CF también es cuestionable porque son frecuentes las reacciones cruzadas. Sin embargo, muchos sujetos con blastomicosis diseminada tienen altos títulos de eficacia de complemento. En la técnica ID con utilización de antisueros de referencia absorbidos se detectan a veces anticuerpos a un antígeno específico de B. dermatititis que se ha denominado antígeno A. Para identificar dicho antígeno es más fiable el enzimo inmunoanálisis. Es probable que el motivo inmunodominante genere una respuesta inmunitaria protectora mediada por células, sea parte de una proteína en la superficie o secretada llamada BAT. Blastomicosis y blastomisis dermatititis. Aquí arriba son notables las levaduras grandes, esféricas y de pared gruesa de 8 a 15 micras de diámetro y en este corte de un absceso cutáneo, hematoxilina y eosina 400X. Y B. en cultivo a temperatura ambiental, blastomisis dermatititis produce hifas tabicadas y alinas y conidos únicos 400X. Patogenia y manifestaciones clínicas. La infección de seres humanos comienza en los pulmones. Se ha corroborado casos leves de autorremitentes, pero se desconoce su frecuencia porque no existe prueba cutánea o serológica adecuada con la cual se evalúen las infecciones subclínicas o primarias que mostraron resolución. El cuadro clínico inicial más frecuente es un infiltrado pulmonar que se acompaña de síntomas diversos prácticamente idénticos a los que surgen con otras infecciones agudas de vías respiratorias bajas como fiebre, malestar general, sudoraciones nocturnas, tos y mialgias. El cuadro inicial también puede ser de neumonía crónica. El procedimiento histopatológico indica una reacción piogranulomatosa peculiar con neutrófilos y granulomas no gaseosos. Al diseminarse el microorganismo son más frecuentes las lesiones cutáneas en las superficies expuestas. Pueden evolucionar y llegar a ser granulomas verrugosos, ulcerados con un borde cada vez más incluyente y cicatriz central. El borde está lleno de microabscesos y tiene un límite inclinado y delimitado. También se observan lesiones de huesos, de genitales como próstata, epidimio y testículos y del sistema nervioso central. La frecuencia de ataque suele ser menor en otros sitios. Los enfermos inmunodeprimidos, incluidos los de SIDA, pueden presentar blastomicosis, pero no es tan frecuente en ellos como sucede con otras micosis sistémicas. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras comprenden esputo, pus, exudados, orina y tejido obtenido de las lesiones para biopsia. Examen microscópico. En los preparados húmedos de las muestras se observan a veces yemas fijadas en forma amplia sobre las levaduras de pared gruesa. Ellas también pueden identificarse en cortes histológicos.
Cultivos. Las colonias por lo común aparecen en un plazo de 2 semanas en agar saburot o en el agar sangre enriquecido a 30 grados. La identificación se confirma por la conversión a la forma de levadura después del cultivo en un medio con abundantes nutrientes a 37 grados, por la extracción y detección del antígeno A, que es específico de B. dermatitidis, o por medio de una sonda de DNA específica. Serología. Como se señaló en el cuadro, es posible medir los anticuerpos por medio de pruebas de fijación de complemento e inmunodifusión. En EIA, los títulos altos de anticuerpos contra el antígeno A se observan en caso de infección pulmonar o diseminada progresiva. De modo global, los métodos serológicos no son tan útiles para el diagnóstico de blastomicosis como lo serían en otras micosis endémicas. Tratamiento. Los casos graves de blastomicosis se tratan con anfotericina B. En sujetos con lesiones circunscritas es muy eficaz el itraconazol durante 6 meses. Epidemiología. La blastomicosis es una infección relativamente frecuente de perros, en raras ocasiones de otros animales en áreas endémicas. El trastorno por lo común no se transmite por los animales ni por las personas. A diferencia de C. mitis y EH capsulatum, B. dermatitidis se ha aislado solo en raras ocasiones del entorno y su capacidad de reproducción, de tal forma que no se sabe cuál es su hábitat natural. Sin embargo, la aparición de algunos brotes pequeños ha permitido vincular B. dermatitidis con bancos fluviales rurales. Paracoccidioidomicosis. Paracoccidioidomicosis brasiliensis es un hongo térmicamente dimórfico que ocasiona la paracoccidioidomicosis, que son blastomicosis sudamericana, circunscrita a regiones endémicas de América del Centro y del Sur. Morfología e identificación. Los cultivos de paracoccidioidomicosis brasiliensis en su variedad de modo proliferan con enorme lentitud y producen clamidosporas y conidios. Las características no son peculiares. A 36 grados en un medio con abundantes nutrientes forma grandes levaduras de múltiples yemas, incluso de 30 micras. Las levaduras tienen tamaño mayor y paredes más delgadas que las de B. dermatitidis. Las yemas están unidas por una conexión angosta. Patogenia y manifestaciones clínicas. P. brasiliensis penetra en el cuerpo por inhalación y por ello las lesiones iniciales se localizan en los pulmones. Después de un lapso de inactividad que puede durar decenios, se inactivan los granulomas pulmonares, con lo cual surge una neumopatía progresiva crónica o diseminación. Muchos enfermos tienen de 30 a 60 años de vida y más del 90% son varones. Unos cuantos pacientes, 10% o menos, en forma típica tienen menos de 30 años de vida y presentan la infección progresiva o subaguda, con un periodo de incubación más breve. En el caso corriente para la paracoccidioidomicosis crónica, las levaduras se propagan del pulmón a otros órganos, en particular la piel y tejidos mucocutáneos, ganglios linfáticos, vaso, hígado, suprarrenales y otros sitios. Muchos enfermos tienen como cuadro inicial úlceras dolorosas de la mucosa de la boca. En el estudio histológico se advierten por lo común granulomas con una zona de caseificación central o microabsceso. Las levaduras se observan frecuentemente en las células gigantes o de modo directo en el exudado de las lesiones mucocutáneas. Se han realizado estudios de cutirreacciones con un extracto antigénico, la paracoccidioidina, que puede mostrar reacción cruzada con la coccidioidina y con la histoplasmina. Pruebas diagnósticas de laboratorio. En el estudio, los exudados, los tejidos de biopsia o el material de las lesiones se identifican las levaduras en el estudio microscópico directo con hidróxido de potasio o calcolfluor blanco. Los estudios en el agar saburoso o el agar con extracto de levadura se cultivan a temperatura ambiental y el resultado se confirma al observar conversión a la forma de levadura por proliferación in vitro a 36 grados. Los métodos serológicos son los más útiles para el diagnóstico. Los anticuerpos contra la paracoccidioidina se miden por CFOID. Las personas sanas en áreas endémicas no tienen anticuerpos contra P. brasiliensis. En los enfermos, los títulos muestran correlación con la intensidad de la enfermedad. Paracoccidioidomicosis, grandes levaduras multigemantes de 15 a 30 micras, se observa en una lesión cutánea, preparación con hidróxido de potasio 400 aumentos. El tratamiento, al parecer, el itraconazol es el más eficaz para la coccidioidomicosis, pero también lo son el cetoconazol y el trimethoprim sulfamethoxazol. La enfermedad grave puede ser tratada con anfotericina B. Epidemiología. La paracoccidioidomicosis afecta más bien zonas rurales de América Latina y en ellas en particular a los agricultores. Las manifestaciones del trastorno son mucho más frecuentes en varones que en mujeres, pero por igual en los dos sexos se advierte la infección y la reactividad de las cutirreacciones. Paracoccidioides brasiliensis rara vez ha sido aislado de la naturaleza y por ello no se ha definido su hábitat natural. Como ocurre con otras micosis endémicas, esta enfermedad no es transmisible de una persona a otra. Micosis por oportunista. Los hospedadores con deterioro de sus defensas inmunitarias son susceptibles a muchos hongos de distribución amplia, a los cuales están expuestas personas sanas y por lo común resistentes. En muchos casos se puede identificar el tipo de hongo y el curso natural de la micosis por el cuadro predisponente y primario del hospedador.
Cándida y levaduras similares, miembros de la flora bacteriana normal, se tornan oportunistas endógenos. La micosis por otros oportunistas son causadas por hongos exógenos en forma global, viven en la tierra, agua y el aire. Serán señalados algunos de los patógenos más comunes, pero sigue en aumento la incidencia y el número de especies de hongos que causan micosis graves en sujetos inmunodeprimidos. En enfermos de SIDA guardan relación inversa la susceptibilidad y la incidencia de micosis por oportunistas con el número de linfocitos CD4. Candidosis. Algunas especies de género Candida de levaduras pueden causar candidosis. Son miembros de la flora normal de la piel, las mucosas y las vías gastrointestinales. Algunas especies de Candida establecen colonias de las superficies mucosas de todos los seres humanos durante el nacimiento o poco después, y siempre existe el riesgo de una infección endógena. La candidosis es la micosis sistémica más común y los agentes con que mayor frecuencia se producen son Candida albicans, tropicalis, Parapsilosis, glabrata, Guillermondi y dubliniensis. El empleo amplio de fluconazol ha desencadenado la aparición de más especies resistentes a azólicos como Candida krusei y Candida lusitania. Candida albicans se observan levaduras gemantes, blastoconidios, hifas y pseudohifas. Morfología e identificación. En cultivos o en los tejidos, especies de Candida proliferan en la forma de levaduras ovales gemantes de 3 a 6 micras de diámetro. También forman pseudohifas cuando las yemas siguen creciendo, pero no se desprenden, y así producen cadenas de células alargadas que muestran muescas o constricciones en los tabiques entre las células. A diferencia de otras especies de Candida, C. albicans es dimórfica. Además de las formas de levadura y pseudohifas, también producen hifas verdaderas. En medios de agar o en términos de 24 horas a 37 grados centígrados o a temperatura ambiental, las especies de Candida producen colonias blandas de color crema con un olor a levadura. Las pseudohifas se caracterizan por proliferar en un plano por debajo de la superficie del agar. Dos técnicas morfológicas sencillas permiten diferenciar C. albicans, que es el patógeno más frecuente, de otras especies de Candida. Después de incubación en suero durante unos 90 minutos a 37 grados centígrados, las levaduras de C. albicans comienzan a formar hifas verdaderas o tubos germinativos. Y en medios con deficiencia de nutrientes, C. albicans produce grandes clamidosporas esféricas. Se pueden utilizar la fermentación en azúcar y métodos de asimilación y definir la especie de las Candida más comunes, como C. tropicalis, Parapsilosis, Guillermondi, Kefir, krusei, lusitania. La variedad glabrata tiene la peculiaridad entre los patógenos de ese grupo de que produce solamente levaduras y no pseudohifas. Estructura antigénica. Por medio de anticeros absorbidos se han podido definir dos serotipos de C. albicans. A, que incluye C. tropicalis, y B. Se han definido otros antígenos más que incluyen proteasas secretadas, una enolasa inmunodominante y proteínas de choque calórico. Patogenia y anatomía patológica. La candidosis superficial cutánea o de mucosas surge por un incremento en el número local de células de Candida y daño de la piel o del epitelio que permite la invasión local por levaduras y por las pseudohifas. Aparece candidosis sistémica cuando Candida penetra por la corriente sanguínea y las defensas del hospedador no bastan para contener la proliferación y la diseminación de dichas células. Desde la sangre Candida infecta riñones, se fija las prótesis valvulares del corazón o produce candidosis en cualquier otro sitio como artritis, meningitis o endoftalmitis. La arquitectura histológica local de las lesiones cutáneas o mucocutáneas se caracteriza por reacciones inflamatorias que van desde abscesos piógenos hasta granulomas crónicos. Las células contienen innumerables levaduras gemantes y pseudohifas. El incremento importante del número de Candida en vías gastrointestinales suele surgir después de administrar antibióticos antibacterianos por la boca, y las levaduras se incorporan a la circulación al cruzar la mucosa intestinal. Manifestaciones clínicas: candidosis cutánea y de mucosas. Los factores de riesgo para que surja candidosis superficial comprenden SIDA, embarazo, diabetes, edades muy tempranas o muy tardías, lactantes o ancianos, píldoras anticonceptivas y traumatismos, quemaduras, maceración de la piel. El algodoncillo aparece en la lengua, los labios, las encías o el paladar blando. Es irregular y también puede presentar lesiones pseudomembranosas blanquecinas y con fuentes compuestas de células epiteliales, levaduras y pseudohifas. El algodoncillo aparece en casi todos los enfermos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otros factores de peligro comprenden la corticoterapia, tubo germinativo. A diferencia de otras especies de Candida, Candida albicans produce hifas verdaderas, levaduras gemantes y pseudohifas después de incubación a 37 grados centígrados. Durante 60 a 90 minutos en el laboratorio, Candida albicans obtenida de personas son estimuladas para formar hifas, proceso iniciado con la generación de tubos germinativos con estructuras más finas y más uniformes que las pseudohifas. Aumento de 1000. Candidosis, levaduras y pseudohifas en tejidos teñidos con ácido periódico de Schiff, 1000. Entonces decíamos, otros factores de peligro comprenden
la corticoterapia o la antibioticoterapia, hiperglucemia e inmunodeficiencia mediada por células. La invasión de la mucosa vaginal por levaduras origina vulvovaginitis, que se caracteriza por irritación, prurito y secreción vaginal. Antes de que surja tal cuadro, a veces actúan factores como diabetes, embarazo o administración de antibacterianos que alteran la flora microbiana, el pH ácido local o secreciones. Otras formas de candidiasis cutánea incluyen la invasión de la piel, cuando este órgano es debilitado por traumatismos, quemaduras o maceración. La infección intertriginosa aparece en zonas húmedas y calientes del cuerpo, como axilas, ingles y pliegues interglúteo o inflamatorio, y es más común en personas obesas y en los diabéticos. Las zonas infectadas se tornan rojas y húmedas y en ellas pueden surgir vesículas. La afección en el espacio interdigital aparece después de la inmersión duradera y repetida en agua y es más frecuente en amas de casa, cantineros, cocineros y personas que manipulan verduras y pescado. La invasión de las uñas y alrededor de la placa unguial por cándida origina onicomicosis, que es una hinchazón dolorosa, y eritematosa del pliegue unguial, que se asemeja a la paroniquia piógena y al final puede destruir la uña. Candidiasis sistémica. La candidemia puede ser causada por catéteres o sondas a permanencia, operaciones, abuso de drogas intravenosas, broncoaspiración o daño de la piel o las vías gastrointestinales. En casi todos los sujetos con defensas normales, las levaduras son eliminadas y la candidemia es transitoria. Sin embargo, en sujetos con deficiencia innata de fagocitos, como células de defensa, pueden surgir en cualquier sitio lesiones ocultas, en particular en riñones, piel, lesiones macronodulares, ojos, corazón y meninges. La candidiasis sistémica surge más a menudo con la administración a largo plazo de corticosteroides y otros inmunodepresores. En caso de enfermedades hematológicas como leucemia, linfoma y anemia plástica, y en enfermedad granulomatosa crónica. La endocarditis por cándida suele acompañar al depósito y la proliferación de las levaduras y las pseudohifas en prótesis valvulares del corazón o vegetaciones. Las infecciones renales suelen ser una manifestación de índole general, en tanto que las vías urinarias suelen aparecer con factores como sondas de Foley, diabetes, embarazo y antibióticos antibacterianos. Candidiasis mucocutánea crónica. Casi todas las formas de esta enfermedad rara comienzan en la niñez temprana, acompañan inmunodeficiencias de índole celular y endocrinopatías y originan infecciones crónicas y superficiales con desfiguración en cualquier zona de la piel o las mucosas o en todas ellas. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras comprenden el material obtenido con aplicadores y raspaduras de lesiones superficiales, sangre, líquido cefalorraquídeo, tejidos para biopsia, orina, exudados y material de los catéteres intravenosos extraídos. Examen microscópico. El tejido de biopsia, líquido cefalorraquídeo centrifugado y otras muestras se examinan en extensiones teñidas por la técnica de Gram o laminillas citopatológicas en busca de pseudohifas y células quemantes. En primer lugar, las raspaduras de piel o uña se colocan en una laminilla a la que se agrega una gota de hidróxido de potasio al 10% y calcofluor blanco. Cultivo. Todas las muestras son cultivadas en medios para hongos o bacterias a temperatura ambiental o a 37 grados. Las colonias de levadura son estudiadas en busca de pseudohifas. Se albican, se identifica por la producción de tubos germinativos o clamidosporas. La especie de otras variedades de cándida se identifica por un conjunto de reacciones bioquímicas. La interpretación de los cultivos positivos varía con la muestra. Los que surgen de sitios normalmente estériles del cuerpo son importantes. La utilidad diagnóstica de un cultivo con detectivo de orina depende de la integridad de la muestra y el número de levaduras. Las ondas de Foley contaminadas pueden propiciar cultivos positivos falsos de orina. Este tipo de cultivos puede denotar la presencia de candidiasis sistémica o una candidemia transitoria por un catéter intravenoso contaminado. Los cultivos de esputo carecen de utilidad porque las especies de cándida son parte de la flora de la boca. La identificación del microorganismo en cultivos de lesiones de la piel confirman el diagnóstico. Serología. En términos generales, los métodos serológicos disponibles tienen especificidad o sensibilidad escasas. Los anticuerpos séricos y la inmunidad mediada por células se pueden demostrar en muchas personas como consecuencia de una exposición duradera a cándida. En la candidiasis sistémica puede haber incremento de los títulos de anticuerpo a diversos antígenos de cándida, pero no existen criterios nítidos para corroborar el diagnóstico por métodos serológicos. La detección del manano parietal circulante por medio de un método de aglutinación de látex o enzimo inmunolásisis es mucho más específica, pero no tiene sensibilidad porque muchos enfermos muestran positividad transitoria o porque no generan títulos importantes y detectores de antígeno hasta la fase tardía de la enfermedad. Está en estudio un nuevo método serológico promisorio para identificar a beta-glucano que aparece en la pared de muchas especies de hongos. Inmunidad. Las bases de la resistencia a la candidiasis son complejas y no se conocen de todo. Las respuestas inmunitarias mediadas por células, en particular los linfocitos CD4, son importantes para controlar la candidiasis mucocutánea y los neutrófilos probablemente tengan importancia decisiva en la resistencia en la candidiasis sistémica. Tratamiento del algodoncillo y otras formas mucocutáneas de candidiasis suelen ser tratadas con nisatina tópica o cetoconazol o fluconazol ingeribles. La forma sistémica o generalizada se trata con anfotericina B.
a veces junto con fluoxetina, fluconazol o caspofungina ingeribles. Las lesiones cutáneas desaparecen con mayor rapidez si se eliminan los factores contribuyentes como la humedad excesiva o el consumo de antibacterianos. La candidiasis mucocutánea crónica mejora satisfactoriamente con el cetoconazol oral y otros osólicos, pero algunos pacientes tienen un defecto genético en su inmunidad de tipo celular y necesitan tratamiento permanente. Suele ser difícil definir el diagnóstico temprano de la candidiasis sistémica porque los signos clínicos no son definitivos y los cultivos arrojan resultados negativos. Además, no existe un régimen profiláctico definido para sujetos en peligro, aunque suele estar indicado el tratamiento con un azólico o con un ciclo breve de anfotericina B en dosis pequeñas en enfermos febriles o debilitados e inmunodeficientes y que no mejoran con la terapia antimicrobiana. Epidemiología y control. La medida preventiva más importante es evitar que se perturbe el equilibrio normal de la flora microbiana y que permanezcan intactas las defensas del hospedador. La candidiasis no es transmisible porque prácticamente todas las personas tienen en su cuerpo el microorganismo. Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii son levaduras de basidiomicetos con grandes cápsulas de polisacáridos. Cryptococcus neoformans está distribuida a nivel mundial en la naturaleza y se le aísla fácilmente de las heces secas de palomas. Cryptococcus gattii es menos frecuente y en forma típica está en árboles en áreas tropicales. Las dos especies son original Cryptococcosis que aparece después de inhalar verduras secas y posiblemente bacidosporas de mayor tamaño. Desde los pulmones, dichas levaduras neurotrópicas típicamente terminan en el sistema nervioso central, en donde causan meningoencefalitis. Sin embargo, también son capaces de infectar otros órganos como piel, ojos o próstata. Cryptococcus neoformans aparece en personas inmunocompetentes, pero lo hace con mayor frecuencia en enfermos de VIH-Sida, cánceres hematógenos y otros cuadros inmunosupresores. La criptococcosis por C. gattii es más rara y por lo común surge en hospedadores aparentemente normales. Morfología e identificación. En cultivos, la especie de Cryptococcus produce colonias mucoides blanquecinas en términos de 2 a 3 días. En el estudio microscópico del material de cultivo clínico, las levaduras esféricas quemantes de 5 a 10 micros de diámetro están rodeadas por una gruesa cápsula que no capta colorantes. Todas las especies de Cryptococcus, incluidas algunas especies no patógenas, están encapsuladas y poseen ureasa. Sin embargo, Cryptococcus neoformans y gattii difieren de especies no patógenas porque pueden proliferar a 37 grados y pueden producir la casa, una fenoloxidasa que caracteriza la formación de melanina a partir de sustratos fenólicos apropiados como las catecolaminas. La cápsula y la lacasa, una enzima cuprosa, son factores perfectamente definidos de la virulencia. Los microorganismos que afectan a seres humanos se identifican al demostrar que producen lacasa o por características específicas de asimilaciones de carbohidratos. Por medio de antisueros absorbidos se han identificado 5 serotipos A hasta la D y AD. Algunas cepas de Cryptococcus neoformans pueden tener los serotipos A, D o AD, y algunos aislados de C. gattii pueden tener los serotipos B o C. Además de sus serotipos capsulares, las dos especies muestran diferencias en sus genotipos, en sus aspectos ecológicos, algunas reacciones químicas y manifestaciones clínicas. Es posible demostrar en el laboratorio la reproducción sexual y el apareamiento adecuado origina la producción de micelios y bacidosporas. Las especies teleomórficas correspondientes de las dos variedades son Phyllobacidiella neoformans, variante neoformans, con sus serotipos A y D, y Phyllobacidiella neoformans, variante Bacillospora, serotipos B y C. Cryptococcosis en esta muestra, obtenida por lavado pulmonar, se advierte netamente la cápsula de Cryptococcus neoformans, en HIMSS, aumento 1000. Estructura antigénica. Los polisacáridos capsulares independientes del serotipo poseen una estructura similar. Son polímeros largos sin ramificaciones que consisten en un esqueleto de polimanosa con uniones 1,3-alfa y ramas monoméricas con uniones beta de silosa y el ácido glucurónico. En la infección, el polisacárido capsular es solubilizado en el líquido cefalorraquídeo, el suero o la orina y se le detecta por medio de un enzimo inmunoanálisis o por aglutinación de las partículas de látex recubiertas de anticuerpos contra el polisacárido. Con testigos apropiados, los resultados del estudio en cuestión permiten diagnosticar la criptococcosis. También es posible medir los anticuerpos del paciente contra la cápsula, aunque no se utiliza en el diagnóstico. Patogenia. La infección es iniciada por la inhalación de las levaduras. En la naturaleza están secas, en mínima cápsula, y se producen dispersas fácilmente en aerosol. La infección pulmonar primaria puede ser asintomática o remediar un cuadro de infección respiratoria similar a la influenza.
que suele ceder espontáneamente. En individuos inmunodeficientes, las levaduras pueden multiplicarse y diseminarse a otras zonas del cuerpo, pero se dirigen preferentemente al sistema nervioso central, en el cual ocasionan meningoencefalitis por criptococos. Otros sitios de diseminación frecuentes son la piel, las suprarrenales, los huesos, los ojos y la próstata. La reacción inflamatoria suele ser mínima y de tipo granulomatoso. Manifestaciones clínicas. La principal manifestación clínica es la meningitis crónica, que puede remediar trastornos como tumor o abscesos cerebrales, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central o cualquier meningitis por micobacterias u hongos. Pueden aumentar la tensión y el nivel de proteínas del líquido cefalorraquídeo y también el número de células en él, en tanto que su nivel de glucosa es normal o menor. El paciente puede señalar cefalea, rigidez del cuello y desorientación. Además puede haber lesiones de piel, pulmones u otros órganos. La evolución de la meningitis por criptococos puede fluctuar durante periodos largos, pero sin tratamiento todos los casos al final son mortales. Se sabe que 5 a 8% de los sujetos con SIDA terminan por mostrar meningitis por criptococos. La infección no se transmite de una persona a otra. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras, examen microscópico y cultivo. Las muestras por lo común son de líquido cefalorraquídeo, tejidos, exudados, esputo, sangre, raspaduras de piel y orina. El líquido cefalorraquídeo es centrifugado antes de su estudio microscópico y cultivo. En el caso de la microscopía directa, las muestras por lo común se examinan en preparados húmedos en forma directa y después de mezclarlas con tinta china, con la cual se delinea la cápsula. Las colonias aparecen en términos de unos cuantos días en casi todos los medios a temperatura ambiental o a 37 grados. Es importante no usar medios de cicloheximida porque inhiben el crecimiento de criptococos. Los cultivos se identifican por proliferación del criptococo a 37 grados y la detección de ureasa. Como otra posibilidad, con un sustrato difenólico apropiado, la fenoloxidasa o la casa de criptococos neoformans y criptococos gatti produce melanina en las paredes del microorganismo y las colonias adquieren un pigmento pardo. Serología. En el líquido cefalorraquídeo y en el suero se pueden realizar métodos para identificar el antígeno capsular. La aglutinación del látex en la menilla en busca del antígeno criptocócico es positiva en 90% de los individuos con meningitis por este microorganismo. Con el tratamiento eficaz disminuye el título de antígeno, excepto en enfermos de SIDA, quienes por largo tiempo conservan un título alto del mismo. Tratamiento. Se considera que el tratamiento estándar de la meningitis criptocócica es la combinación de anfotericina B y flucitocina, aunque no hay consenso en cuanto al beneficio de agregar el segundo fármaco. Muchos pacientes curan con la anfotericina B, con flucitocina o sin ella. Los enfermos de SIDA con criptococosis casi siempre recaen cuando se interrumpe el uso de la anfotericina B, razón por la cual necesitan terapia supresora a base de fluconazol. Este último penetra en forma excelente en el sistema nervioso central. Los enfermos de VIH y SIDA tratados con antirretrovirales altamente activos, ART, tienen una menor incidencia de criptococosis y también un pronóstico mucho mejor. Sin embargo, un subgrupo de estos pacientes termina por mostrar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria que exacerba su enfermedad. Epidemiología y control. El excremento de pájaros, en particular el de palomas, es un medio en el que prolifera abundantemente criptococos neoformans y actúa como reservorio de infección. El criptococo prolifera de modo muy abundante aunque los animales no estén infectados. Además de enfermos de SIDA o cánceres hematológicos, los individuos que reciben corticosteroides como terapia de mantenimiento son muy susceptibles a la criptococosis. La mayor parte de los casos globales de la enfermedad es causada por criptococos neoformans, serotipos A, D o AD. Sin embargo, en la zona del noroeste de la costa del Pacífico de Estados Unidos ha surgido Cryptococcus gatti, especie normalmente tropical, y en esa zona se le ha identificado en algunas especies locales de árboles, tierra y agua. Desde el año 2000, casos en personas y animales se han ampliado desde la isla de Vancouver a zonas de tierra firme de la Columbia Británica, Washington y Oregón. Aspergilosis. La aspergilosis comprende un conjunto de enfermedades que pueden ser causadas por diversas especies de aspergilos que son saprófitos de distribución amplísima en la naturaleza y por ello la enfermedad aparece a nivel mundial. Para los humanos el patógeno más frecuente es Aspergillus fumigatus, pero puede causar enfermedad otros más como Aspergillus flavus, niger, terreus y lentus. El moho en cuestión produce abundantemente conidios pequeños que pueden ser dispersados fácilmente en el aire por aerosol. Después de inhalarlos, los sujetos atópicos suelen presentar grandes reacciones alérgicas a los antígenos de esas estructuras.
En pacientes inmunodeprimidos y en particular los que tienen leucemia, quienes han recibido blastos en trasplante y personas sometidas a corticoterapia, los conidios pueden germinar y producir hifas que invaden los pulmones y otros tejidos. Morfología e identificación. Las especies de Aspergillus proliferan rápidamente y producen hifas aéreas que poseen las estructuras características de los conidios, conidioforos largos con vesículas terminales en los cuales las fialides producen cadenas basipetales de conidios. Las especies se identifican con base en las diferencias morfológicas de tales estructuras que incluyen el tamaño, la forma, la textura y el color de los conidios. Patogenia. En los pulmones los macrófagos alveolares pueden fagocitar y destruir los conidios. Sin embargo, en el caso de animales sometidos a corticoterapia o enfermos inmunodeprimidos, las células mencionadas muestran una menor capacidad de engullir el inóculo. En los pulmones los conidios se hinchan y germinan hasta producir hifas que tienden a invadir cavidades preexistentes, aspergiloma o bola fungosa, o vasos sanguíneos. Manifestaciones clínicas, formas de alergia. En algunas personas atópicas, la aparición de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E contra los antígenos superficiales de los conidios de Aspergillus desencadena inmediatamente una reacción asmática en la nueva exposición. En otros, los conidios germinan y colonizan el árbol bronquial sin invadir el parénquima pulmonar, fenómeno que es característico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se define clínicamente por cuadros como asma, infiltrados pulmonares recurrentes, eosinofilia y los dos tipos de hipersensibilidad cutánea 1 inmediata y 3 de Arthus contra el antígeno de Aspergillus. Muchos enfermos generan esputo con Aspergillus y precipitinas séricas, muestran dificultad para respirar y también presentan cicatrices pulmonares permanentes. Los hospedadores normales expuestos a dosis masivas de conidios pueden presentar alveolitis alérgica extrínseca. B. Aspergiloma y colonización extrapulmonar. Surge un aspergiloma cuando los conidios inhalados penetran en alguna cavidad existente y en ella germinan y producen abundantes hifas en ese espacio pulmonar anormal. Están en peligro los enfermos que tenían ya alguna enfermedad cavitaria, como tuberculosis, sarcoidosis o enfisema. Algunos enfermos son asintomáticos, en tanto que otros terminan por mostrar tos, disnea, adelgazamiento, fatiga y hemoptisis. Los casos de aspergiloma rara vez se tornan invasores. Las infecciones localizadas no invasoras, colonización, por especies de Aspergillus pueden afectar los senos paranasales, el conducto auditivo, la córnea o las uñas. Aspergilosis invasora. Después de que los conidios son inhalados y germinan, aparece enfermedad invasora en la forma de un cuadro neumónico agudo con diseminación. Los sujetos en peligro son los que tienen leucemia linfocítica o mielógena y linfoma, quienes han recibido trasplante de blastos, y en particular los individuos sometidos a corticoterapia. El riesgo es mucho mayor en individuos que han recibido el trasplante de hemoblastos alógenos y no autólogos. Además, están predispuestos a la aspergilosis invasora los pacientes de SIDA con un número de linfocitos CD4 menor de 50 células por milímetro cúbico. Los síntomas incluyen fiebre, tos, disnea y hemoptisis. Las hifas invaden el interior y las paredes de los vasos sanguíneos y originan trombosis, infarto y necrosis. Desde los pulmones la enfermedad puede propagarse al aparato gastrointestinal, los riñones, el hígado, el cerebro u otros órganos y producir abscesos y lesiones necróticas. Si no se emprende rápidamente el tratamiento, el pronóstico de personas con aspergilosis invasora es grave. Los individuos con una enfermedad primaria que deteriora con menor intensidad sus defensas pueden al final presentar aspergilosis pulmonar necrosante crónica, que es un cuadro menos grave. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras, examen microscópico y cultivo. El esputo, otras muestras de vías respiratorias y tejido pulmonar para biopsia constituyen muestras adecuadas. Las muestras de sangre rara vez arrojan resultados positivos. En el examen directo del esputo con hidróxido de potasio o con calcofluor blanco o en cortes histológicos, las hifas de especies de Aspergillus son hialinas, tabicadas y de ancho uniforme, promedio 4 micras, y sus ramificaciones dicotómicas. Las especies de Aspergillus proliferan en término de días en casi todos los medios a temperatura ambiental. Las especies en cuestión se identifican con base en la morfología de las estructuras de sus conidios. Aspergilosis invasora. Arriba, hifas uniformes, tabicadas y ramificadas, anchura cercana a 4 micras de Aspergillus fumigatus en tejido pulmonar teñido con metenamina argéntica de Gomori 400 aumentos. B. Preparación similar con colorante de Grocott 1000 aumentos. Serología. El método intradérmico para identificar precipitinas contra A.
fumigatus es positivo en más de 80% de personas con aspergiloma o formas alérgicas de la aspergilosis, pero las técnicas a base de anticuerpos no son útiles en el diagnóstico de aspergilosis invasora. Sin embargo, arroja resultados que confirman el resultado del método serológico para identificar los galactomananos circulantes de la pared del microorganismo. Tratamiento: el aspergiloma se trata con itraconazol y anfotericina B y alguna operación. La forma invasora obliga a la administración rápida de la presentación original a base de lípidos de la anfotericina B o el voriconazol, a menudo complementado con inmunoterapia a base de citocinas, como el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos o el interferón gamma. En algunos centros que tratan la leucemia han surgido algunas cepas resistentes a la anfotericina B de Aspergillus tertius y de las especies que incluyen a Flavus y Lentulus, y pudieran ser más eficaces contra ellos nuevos triazólicos como el posaconazol. Otra enfermedad necrosante crónica y menos grave de pulmones pueden tratarse con voriconazol o itraconazol. Las formas alérgicas de la aspergilosis se tratan con corticosteroides o cromoglicato disódico. Epidemiología y control. Las personas en peligro de mostrar enfermedad alérgica o aspergilosis invasora se someterán a medidas para evitar la exposición a los conidios de Aspergillus. Casi todas las unidades de trasplante de médula ósea utilizan sistemas de filtros y aire acondicionado, monitorización de contaminantes aéreos en las estancias de los enfermos, disminución del número de visitantes y práctica de otras medidas para aislar a los pacientes y llevar al mínimo el peligro de exposición a los conidios de Aspergillus y otros mohos. Algunas personas en peligro de mostrar aspergilosis invasora reciben con fin profiláctico dosis pequeñas de anfotericina B o itraconazol. Mucormicosis. La mucormicosis cigomicosis es una micosis por oportunistas causada por diversos mohos clasificados en el orden mucorales del filo Zygomicota. Los hongos en cuestión son sapróbicos, distribuidos ampliamente y son termotolerantes. Los principales patógenos del grupo son especies de los géneros Rhizopus, Rhizomucor, Absidia, Conincamela y Mucor, entre otros. Sin embargo, la agente más frecuente es Rhizopus oryzae. Las situaciones que imponen riesgos a los pacientes comprenden acidosis, en particular la que surge con la diabetes mellitus, leucemias, linfoma, corticoterapia, quemaduras graves, inmunodeficiencias y otros cuadros debilitantes, así como diálisis con la de feroxamina o un quelante de hierro. La principal forma clínica es la mucormicosis rinocerebral, que es consecuencia de germinación de las esporangiosporas en las vías nasales y la invasión de las hifas en vasos sanguíneos, que causa trombosis, infarto y necrosis. La enfermedad evoluciona rápidamente con invasión de senos paranasales, ojos, huesos craneales y cerebro. El microorganismo lesiona vasos sanguíneos y nervios, y los pacientes terminan por mostrar edema de las zonas faciales afectadas. De las vías nasales mana un exudado sanguinolento y hay celulitis orbitaria. La mucormicosis torácica aparece después de la inhalación de los esporangiosporas con invasión del parénquima pulmonar y sus vasos. En ambos sitios, la necrosis isquémica causa destrucción masiva de tejidos. Con menor frecuencia, el proceso social vinculado con apósitos contaminados de heridas y otras situaciones. En el examen directo o el cultivo de la secreción nasal de tejidos o del esputo se identificarán hifas anchas de 10 a 15 micras con espesor desigual, ramificaciones irregulares y pocos tabiques. Los hongos de esta especie proliferan rápidamente en medios de laboratorio y generan abundantes colonias algodonosas. Su identificación se basa en la estructura de sus esporangios. El tratamiento comprende el desbridamiento quirúrgico intensivo, la administración rápida de anfotericina B y el control de la enfermedad primaria. Muchos enfermos sobreviven, pero pueden quedar efectos residuales como la parálisis facial parcial o la pérdida de un ojo. Mucormicosis y cigomicosis. Arriba, hifas poco tabicadas, anchas, similares a cintas, de 10 a 15 micras de ancho, de Rhizopus oryzae en tejido pulmonar. Hematoxilina y eosina 400X. En B, muestra histopatológica similar teñida con metenamina argéntica de Gomori 1000X. Neumonía por neumocistis. Neumocistis girovesi origina neumonía en pacientes inmunodeprimidos, pero su decimación es rara. Hasta fecha reciente se pensaba que dicho microorganismo era un protozoo, pero se ha comprobado por medio de estudios de biología molecular que es un hongo íntimamente vinculado a los ascomicetos. Están presentes especies de neumocistis en los pulmones de muchos animales, ratas, ratones, perros, gatos y hurones, pero rara vez causan enfermedad, salvo que el hospedador muestre inmunodepresión.
La especie que afecta a los humanos por P. giraubesii y solamente en ratas se detecta P. carini, que es más conocida. Hasta que surgió la epidemia de SIDA, la enfermedad en humanos se limitaba a la neumonitis intersticial por plasmocitos en lactantes malnutridos y en enfermos inmunodeprimidos que eran sometidos a corticoterapia, tratamiento antineoplásico o que recibían trasplantes. Antes de que se introdujeran los regímenes quimioprofilácticos eficaces, constituía la principal causa de muerte en enfermos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La medida mencionada ha originado una disminución impresionante en la incidencia de neumonía, pero la frecuencia de las infecciones ha aumentado en otros órganos, en particular el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea. En lo que toca a su morfología, se conocen formas diferentes de P. giraubesii, trofozoitos de pared delgada y quistes de pared gruesa, esféricos o elípticos de 4 a 6 micras y que contienen 4 a 8 núcleos. Los quistes captan la tinción argéntica, el azul de toluidina y el calcofluor blanco. En muchas muestras obtenidas de humanos aparecen los trofozoitos y los quistes en una masa apiñada que probablemente traduce su forma de proliferar en el hospedador. P. giraubesii contiene una glucoproteína de superficie que puede detectarse en el suero de personas con un cuadro agudo o en sujetos normales. P. giraubesii es un patógeno extracelular. Su proliferación en el pulmón se circunscribe a la capa de la sustancia tensoactiva por arriba del epitelio alveolar. En sujetos que no tienen SIDA, la infiltración de los espacios alveolares por plasmocitos culmina en neumonitis intersticial por tales células. Los plasmocitos no se detectan en la neumonía por neumocistis en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El bloqueo de la interfaz de intercambio de oxígeno origina cianosis. Para confirmar el diagnóstico de neumonía por neumocistis de las muestras de lavado broncoalveolar, el tejido pulmonar de biopsia o el esputo inducido se tiñen y examinan para buscar quistes o trofozoitos. Entre las tinciones adecuadas están Giemsa, azul de toluidina, metenamina argéntica y calcofluor blanco. Se cuenta con un anticuerpo monoclonal específico para el estudio de muestras por fluorescencia directa. No se ha podido cultivar neumocistis. A pesar de no ser útil en clínica, se han utilizado métodos serológicos para corroborar la prevalencia de la infección. Si la persona no muestra inmunodepresión, P. giraubesii no causa enfermedad. Las pruebas serológicas sugieren que muchos individuos se infectan desde los comienzos de la niñez y el microorganismo está distribuido a nivel mundial. Es probable que la inmunidad mediada por células intervenga de manera dominante en la resistencia a la enfermedad, dado que los sujetos con SIDA suelen tener importantes codificaciones de anticuerpo y no se identifica corrientemente neumonía por neumocistis hasta que el número de linfocitos CD4 disminuya a menos de 400 células por micrómetro. Los casos agudos de neumonía por neumocistis son tratados con trimethoprim sulfamethoxazol o isetionato de pentamidina. Se logra la profilaxis con el consumo diario del primer fármaco o el segundo en aerosol. También se cuenta con otros fármacos. No se ha demostrado que exista un reservorio natural y el hombre pudiera ser un miembro obligado de la flora normal. A las personas en peligro se les suministran medios de quimioprofilaxis. No se sabe el mecanismo por lo cual surge la infección y es posible que la transmisión se haga por aerosoles. Penicilosis. Las innumerables especies de penicillium distribuidas ampliamente en el ambiente, solamente una es dimórfica, Penicillium marnefei. Y ha surgido como un patógeno oportunista y endémico. Se le detecta en algunas regiones del sureste de Asia, que incluyen las regiones del sureste de China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Taiwán y el estado de Manipur de la India. En las regiones endémicas mencionadas se ha aislado Penicillium marnefei de la tierra y en particular aquella en que viven ratas de bambú y sus hábitats. A temperatura ambiental el moho prolifera rápidamente hasta transformarse en una colina verde amarillenta con un pigmento rojizo difusible. Las hifas ramificadas y tabicadas producen conidíferos aéreos que portan fiálides y cadenas basipétalas de conidios, similares a las estructuras de la figura 45.4. En los tejidos las hifas se transforman en microorganismos unicelulares similares a las levaduras de aproximadamente 4 por 6 micras que se dividen por fisión. Los factores principales en el riesgo mayor de infección son la inmunodeficiencia por VIH, SIDA, tuberculosis, corticoterapia o enfermedades linfoproliferativas. Las manifestaciones clínicas comprenden fungemia, lesiones de la piel y afección general de múltiples órganos, en particular el sistema reticuloendotelial. Los signos y síntomas incipientes son inespecíficos y pueden comprender tos, fiebre, fatiga del desgastamiento y linfadenopatía. Sin embargo, el 70% de los pacientes tengan o no SIDA terminan por mostrar pápulas cutáneas o subcutáneas, pústulas o manchas situadas en la cara. El diagnóstico se puede definir partiendo de las muestras de la piel, sangre o tejidos para biopsia por observación microscópica de células similares a levaduras y positividad de los cultivos. El tratamiento por lo común comprende un ciclo definido de anfotericina B, seguido de traconazol. Sin él, la mortalidad rebasa al 90%. Otras micosis oportunistas. Las personas con deterioro de sus defensas inmunitarias son susceptibles a infecciones por algunos de miles de mohos apróbicos que existen en la naturaleza y producen esporas que viajan por el aire. Las micosis con tales características surgen con frecuencia menor que la candidosis.
La aspergilosis y la mucormicosis porque los hongos son menos patógenos. Los progresos en la medicina han dado como consecuencia la aparición de un número cada vez mayor de enfermos con grave deterioro del sistema inmunitario en que hongos que normalmente que no son patógenos se tornan patógenos oportunistas. Especies de Fusarium, Paecilomyces, Bipolaris, Curvularia, Alternaria y otras más han ocasionado infecciones generalizadas devastadoras. Algunos oportunistas se circunscriben a regiones geográficas particulares. Por ejemplo, los enfermos de SIDA en Asia se contagian de infecciones sistémicas causadas por Penicillium barnefei y es un patógeno dimórfico que es endémico en esa área. Otro factor contribuyente es el uso cada vez más amplio de antibióticos antimicóticos, lo que ha originado la aparición por selección natural de especies y cepas resistentes de hongos. Profilaxis antimicótica. La frecuencia de micosis por oportunistas va en aumento en enfermos inmunodeficientes, particularmente en aquellos con discrecias hematológicas como la leucemia, personas que reciben hemoblastos, los que reciben en trasplante de órganos sólidos y otros más a quienes se administran fármacos citotóxicos e inmunosupresores como los corticosteroides. Por ejemplo, la incidencia de micosis generalizadas en enfermos de leucemia linfocítica o mielógena aguda es de 5 a 20% y en quienes reciben blastos halógenos 5 a 10%. Muchos de estos enfermos de gran riesgo muestran depresión de sus defensas inmunitarias como la disminución en el número de neutrófilos y monocitos circulantes, su funcionalidad o ambas características. Además, los enfermos de SIDA son extraordinariamente susceptibles a diversas micosis generalizadas cuando el número de sus linfocitos CD4 disminuye a menos de 200 células por mililitro cúbico. La lista de patógenos oportunistas invasores incluye especies de Candida, Cryptococcus, Saccharomyces y otras levaduras, aspergilosis y otros mohos ascomicetos como Fusarium, Paecilomyces y Scopulariopsis. Hongos dematiáceos como algunas especies de Bipolaris, Phyalophora, Cladosporium y Zygomycetos como Rhizopus. Suele ser difícil confirmar la identidad definitiva en los comienzos de la infección, razón por la cual muchos sujetos de alto riesgo son tratados con métodos empíricos o fin profiláctico con algunos antimicóticos. Sin embargo, no hay un consenso universal sobre el criterio de emprender la profilaxis con antimicóticos o la quimioterapia y el régimen específicos. Más bien, muchos hospitales de atención especializada terciaria han elaborado sus propios protocolos para emprender la quimioterapia profiláctica a base de antimicóticos en enfermos muy expuestos a presentar micosis invasora. En muchos hospitales se administra miconazol ingerido, en tanto que otros se emprende un ciclo breve con dosis pequeñas de anfotericina B. Algunos de los criterios para emprender la profilaxis antimicótica en un sujeto con una enfermedad y cuadro subyacente o primario de alto riesgo incluyen fiebre persistente que no mejora con los antibióticos antibacterianos, la neutropenia que dura más de 7 días, la identificación de infiltrados pulmonares nuevos y no explicados en las radiografías o insuficiencia progresiva no explicada de órganos. Hipersensibilidad a hongos. Durante toda la vida el aparato respiratorio está expuesto a conidios y esporos de muchos hongos saprófitos y viajan por el aire. Dichas partículas suelen tener potentes antígenos de superficie capaces de estimular y desencadenar intensas reacciones alérgicas. Tales respuestas de hipersensibilidad no necesitan de la proliferación y viabilidad del hongo inductor, aunque en algunos casos, aspergilosis broncopulmonar alérgica, pueden coexistir la infección y la alergia. Con base en el sitio de depósito del alérgeno, el enfermo puede presentar rinitis, asma bronquial, alveolitis o neumonitis generalizada. Las personas atópicas son las más susceptibles. El diagnóstico y la magnitud de las reacciones de hipersensibilidad se pueden conocer por QT-reacciones, a base de extractos del hongo. El tratamiento puede comprender la evitación del alérgeno patógeno, corticoterapia o intento de desensibilizar a los pacientes. La exposición en hongos cerrados o a gran número de esporas de hongos que viajan en el aire ha permitido identificar un cuadro descrito como el síndrome del edificio patógeno, en el cual la humedad en los materiales de construcción como la madera y fibrocemento permite la proliferación irrestricta de los mohos contaminantes. La generación y la contaminación del aire en espacios cerrados con grandes números de conidios ha ocasionado casos consultivos de reacciones alérgicas o tóxicas sistémicas. A menudo la infección con el moho es tan extensa que es imposible eliminarlos con fungicidas o filtros y muchos edificios con dichas características han terminado por ser demolidos. Los mohos patógenos suelen ser ascomicetos no infectantes como Stachybotrys, Cladosporium, Fusarium y otras más. Micotoxinas. Muchos hongos producen sustancias dañinas llamadas micotoxinas que originan intoxicaciones y lesiones agudas o crónicas. Ellas son metabolitos secundarios y sus efectos no dependen de la infección o de la viabilidad del hongo. Algunas setas producen diversas micotoxinas como especies de amanita y su ingestión origina un cuadro llamado micetismo o envenenamiento por hongos. La cocción ejerce poco efecto en la potencia de las toxinas y puede ocasionar daño grave o letal al hígado y los riñones. Otros hongos producen compuestos mutágenos y carcinógenos que son extraordinariamente tóxicos para los animales de experimentación. Uno de los más potentes es la aflatoxina elaborada por Aspergillus flavus y hongos similares y es contaminante frecuente de cacahuates, maíz, granos y otros alimentos.
Farmacoterapia antimicótica. Es posible utilizar un número escaso, aunque cada vez mayor, de antibióticos para combatir la micosis. Muchos tienen una o más limitaciones como efectos secundarios profundos, un espectro antimicótico escaso, poca penetración en algunos tejidos y mutantes de hongos resistentes por selección biológica. Están en fase de estudio nuevos fármacos promisorios y otros más en fase de investigación en seres humanos. Es difícil identificar puntos de acción idóneos en los hongos porque estos, a semejanza de los seres humanos, son eucariotos. Muchos de los procesos celulares y moleculares son similares y suelen ser homología extensa entre los genes y las proteínas. Entre las clases de fármacos de distribución amplia están los polienos, anfotericina B y nistatina, que se fijan al ergosterol de la membrana de los hongos, la flucitosina, análogo piritínico, los azólicos y otros inhibidores de la síntesis de ergosterol como las aldilaminas, las equinocandinas, que inhiben la síntesis de beta-glucano parietal, y la gliceofulvina, que interviene en el ensamblado del microtúbulo. Entre los productos en investigación están los inhibidores de la síntesis de la pared de microorganismo como la nicomicina y la pradimicina, así como la sordarina, que inhibe el factor de alargamiento 2. En años recientes se ha incrementado el número de productos antimicóticos y están en fase de evolución en humanos más compuestos en evaluación. Muchos de los fármacos más nuevos son variantes de la clase de azólicos fungistáticos como los triazoles, voriconazol y posaconazol. Los productos mencionados y otros nuevos fueron diseñados para mejorar la eficacia antimicótica y la farmacocinética y también disminuir el número de efectos secundarios. Anfotericina B. Descripción: el principal antibiótico poliónico es la anfotericina B, metabolito de Streptomyces. Es el fármaco más eficaz contra las micosis sistémicas graves. Posee espectro amplio y rara vez genera resistencia. El mecanismo de acción de los poliónicos entraña la formación de complejos con ergosterol en la membrana del hongo, lo cual le daña y permite la fuga de su contenido. La anfotericina B posee mayor afinidad por el ergosterol que por el colesterol, que es el esterol predominante en la membrana celular de los mamíferos. El empacado de dicho fármaco en liposomas y emulsiones lipoídicas ha permitido obtener eficacia extraordinaria y resultados excelentes en los estudios clínicos. Las presentaciones mencionadas se pueden obtener y posiblemente sustituyan a las actuales. Los preparados lípidos son menos tóxicos y permiten el empleo de concentraciones de anfotericina B mayores. Mecanismo de acción. La anfotericina B se administra por vía endovenosa en la forma de micelas con desoxigolato sódico disuelto en una solución glucosada. El fármaco se distribuye ampliamente en los tejidos, pero apenas si penetra en el líquido cefalorraquídeo. Dicho producto se fija firmemente al ergosterol en la membrana celular, interacción que altera su fluidez y posiblemente origina poros en esa estructura, a través de la cual salen iones y pequeñas moléculas. A diferencia de otros antimicóticos, la anfotericina B tiene acción fungicida. Las células de mamíferos no poseen ergosterol y son relativamente resistentes a tales acciones. La anfotericina B se fija débilmente al colesterol de las membranas de las células de mamíferos, interacción que pudiera explicar sus efectos tóxicos. En cantidades pequeñas tiene efecto inmunoestimulante. Indicaciones: la anfotericina B tiene un espectro amplio y posee eficacia demostrada contra muchas de las graves micosis sistémicas que incluyen coccidiomicosis, blastomicosis, histoplasmosis, esporotricosis, streptococosis, aspergilosis y mucormicosis y candidosis. La respuesta al fármaco es influida por la dosis y la frecuencia de administración, el sitio en que está la infección micótica, el estado inmunitario del paciente y la susceptibilidad inherente del patógeno. Es poca la penetración en las articulaciones y el sistema nervioso central, y en algunas infecciones se recomienda la administración de intrarraquídea o intraarticular. El fármaco en cuestión se combina a veces con la flucitosina para tratar la criptococosis. Algunos hongos como Pseudolaescherichia boydii y Aspergillus terreus no reaccionan adecuadamente al tratamiento con anfotericina B. Comparación de los antimicóticos comunes para tratar micosis sistémica. Clase y mecanismo. Polienos fijan ergosterol en la membrana del hongo. Inmunomodulación. Como anfotericina B. La vía, seguramente, acá tenemos. Anfotericina B, dispersión coloidal, ABCDC. Anfocil TM. Anfotec TM. Anfotericina B. Complejo lípido, ABLC, ABLC-TM, y anfotericina B en liposomas, LAMB, ambisome-TM. Todos los azólicos pueden inhibir las isoenzimas de citocromo P450 del hospedador y causar interacciones diversas con otros fármacos. La anfotericina intravenosa amplio para micosis invasoras más graves
frecuentes tóxicos, nefrotoxicidad, reacciones agudas a la venoclisis, fiebre, escalofríos, anemia, alteraciones de electrolitos y muchas más. Es fungicida, la resistencia es rara. También polienos, presentaciones lípidas de anfotericina B, también intravenosa, amplio espectro, y también causa disminución de la nefrotoxicidad. Número menor de otros efectos secundarios. La anfotericina B, presentaciones lípidas. Alteración en la distribución tisular. Los antimetabolitos se transforman en fluorouracilo y alteran la síntesis de pirimidinas y RNA, como flucitocina oral, levaduras, hongos, dermatiáceos, para candidiosis, criptococosis, feoifomicosis. Pueden causar trastornos de vías gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea o ambas. Neuropatía, afección de médula ósea. Es frecuente la resistencia si se usa como un solo fármaco. Niveles altos de líquido cefalorraquídeo en orina. Los niveles terapéuticos se vigilan a menudo. Los azólicos inhiben la síntesis del ergosterol, bloquean la desmetilación 14-alfa del anosterol que depende del citocromo P450. Cetoconazol, PO tópico limitado, candidosis, dermatomicosis refractarias. Cambios hormonales, efectos tóxicos en hígado, perturbaciones de vías gastrointestinales, neuropatías, poca absorción después de ingerida. Otro azólico, itraconazol, PO intravenoso amplio, micosis endémicas, aspergilosis, candidosis, criptococosis, feoifomicosis. Cuadro leve, perturbaciones de vías gastrointestinales, efectos tóxicos en hígado, neuropatía, alteraciones de médula ósea, recomendaciones muy diligentes por el riesgo de efectos tóxicos en el corazón. Eritraconazol. Poca absorción, particularmente en el caso de las cápsulas. La absorción es mayor si se administra en solución, pero con ella surge con mayor frecuencia diarrea. Es importante medir de forma seriada los niveles en sangre. Otro azólico, fluconazol, PO y B, limitado, candidosis, criptococosis, producto comparativamente inocuo, perturbaciones de vías gastrointestinales, mareos, lesiones de piel y otros signos. Absorción excelente, se utiliza ampliamente en profilaxis y terapia empírica. Surge resistencia a menudo con Candida glabrata y Candida krusei. Voriconazol, PO y B amplio, aspergilosis, candidiasis muy raros, micosis endémicas, criptocosis, feoifomicosis. Toxicidad mínima, efectos oficiales transitorios en 30% aproximadamente de los casos de efectos tóxicos hepatíticos. Alteraciones de las vías gastrointestinales, erupción. Es importante medir en forma seriada las concentraciones en sangre. Posaconazol, PO amplio, similar a voriconazol y además cigomicetos. Comparativamente inocuo, perturbaciones de vías gastrointestinales, cefalea, somnolencia, mareos, fatiga, toxicidad de hígado. Varía su absorción, se ha comprobado su uso como profiláctico en algunos cancerosos. Equinocandinas. Perturban la síntesis de la pared del hongo, inhiben 1,3-beta de glucano sintasa. Como caspofungina, intravenoso limitado, candidosis invasoras, pericarditis refractaria, producto inocuo con mínimos efectos tóxicos, perturbaciones de vías gastrointestinales, erupción y cefalea. Utilizado en terapia empírica. Micafungina, intravenoso limitado, candidosis esofágica, efectos poco frecuentes, fiebre. Utilizado como profiláctico. Anidulafungina, intravenoso limitado, candidosis invasora, efectos poco frecuentes. Seguimos de la anfotericina B. Todos los pacientes presentan reacciones adversas a la anfotericina B, aunque han disminuido enormemente con las nuevas presentaciones en lípidos. Entre las reacciones agudas que suelen surgir con la administración intravenosa del fármaco están fiebres, calofríos, disnea e hipotensión, mismos que pueden ser aliviadas por la administración previa o simultánea de hidrocortisona o acetaminofén. Durante el tratamiento aparece tolerancia a los efectos secundarios agudos. Los efectos secundarios crónicos por lo común son consecuencia de nefrotoxicidad. La administración del fármaco casi siempre ocasiona hiperazoemia y hay que medir con gran precisión y en forma seriada los niveles de creatinina y de iones séricos. A menudo surge hipokaliemia, anemia, acidosis tubular renal, cefaleas, náusea y vómito. Algunos de los efectos tóxicos en riñones son reversibles, pero se sabe que disminuye en forma permanente la función glomerular y tubular de los riñones. Dicho daño pudiera guardar relación con la dosis total de anfotericina B administrada. Los efectos tóxicos disminuyen grandemente con las presentaciones lípidas del antimicótico como Abelset, Amfotec, Ambisome. Flucitocina. Descripción. La flucitocina o 5-fluorocitocina
Es un derivado fluorado de la citosina, es un dimicótico ingerible que se usa preferentemente junto con la futricina B para combatir la criptococosis o la candidosis. Es eficaz también contra muchos hongos de matiáceos, penetra satisfactoriamente en todos los tejidos y también en el líquido cefalorraquídeo. Mecanismo de acción: la flucitosina es transportada en forma activa al interior de los hongos por medio de una permeasa. La enzima de hongocitosina desaminasa la convierte en 5-fluororacilo y la incorpora en el monofosfato del ácido 5-fluorodesoxiuridílico, que interfiere en la actividad de la timidilato sintasa y la síntesis de ácido desoxirribonucleico. Las células de mamíferos no tienen la citosina desaminasa y por consiguiente están protegidas de los efectos tóxicos del fluororacilo. Por desgracia, a breve plazo surgen mutantes resistentes que merman la utilidad del fármaco. Indicaciones: la flucitosina se utiliza más bien con la futricina B para tratar la criptococosis y la candidosis. In vitro actúa en forma sinergia con dicho antimicótico contra los microorganismos correspondientes y los datos de estudios en humanos sugieren un efecto beneficioso de dicha combinación, particularmente en la meningitis por criptococos. Se ha demostrado que la combinación de ambos retrasa o limita la aparición de mutantes resistentes a la flucitosina. En sí misma, la flucitosina es eficaz contra la cromoblastomicosis y otras infecciones por hongos de matiáceos. Efectos secundarios: es probable que la propia flucitosina genere pocos efectos tóxicos en células de mamíferos y sea relativamente bien tolerada, pero al ser convertida en fluorouracilo surge un compuesto altamente tóxico que quizás sea el que origine los efectos secundarios importantes. La administración duradera de este fármaco ocasiona supresión de la médula ósea, alopecia y anormalidades de la función hepática. La conversión de flucitosina en fluorouracilo por parte de las bacterias intestinales puede causar colitis. Los pacientes de SIDA pueden ser más susceptibles a la supresión de la médula ósea por flucitosina y hay que medir con gran minuciosidad y frecuencia sus niveles en suero. Azólicos. Descripción: los imidazoles antimicóticos como cetoconazol y los triazoles, fluconazol, boriconazol e itraconazol, son fármacos ingeribles que se usan para combatir infecciones micóticas sistémicas y localizadas de muy diversa índole. Aún está en fase de evaluación las indicaciones para usarlos, pero han reemplazado a la futricina B para tratar muchas micosis menos graves porque pueden administrarse por vía oral y son menos tóxicos. Otros imidazoles como el miconazol y el cotrimazol se emplean en forma tópica y serán descritos más adelante. Mecanismo de acción: los azólicos interfieren en la síntesis del ergosterol, bloquean la desmetilación 14-alfa que depende del citocromo P450 del enosterol, precursor del ergosterol en los hongos y del colesterol en células de mamíferos. Sin embargo, los citocromos P450 de hongos son 100 a 1000 veces más sensibles a los azólicos que los sistemas de mamíferos. Los compuestos de esta categoría han sido creados para mejorar su eficacia, disponibilidad y farmacocinética y aminorar sus efectos secundarios. Son fungistáticos. Indicaciones: las indicaciones para utilizar los azólicos antimicóticos se ampliarán conforme se dispongan de los resultados de estudios a largo plazo y también de los nuevos azólicos. Más adelante se incluyen las indicaciones aceptadas para utilizar los productos de esta categoría. El cetoconazol es útil para tratar candidosis mucocutánea crónica, dermatofitosis y las formas no meningias de blastomicosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis e histoplasmosis. De los compuestos de esta categoría el fluconazol es el que mejor penetra en el sistema nervioso central. Se utiliza como fármaco de sostén en la meningitis por criptococos y por coccidioides. También puede recibirlo los sujetos con SIDA, con candidosis orofaringia y los pacientes inmunocompetentes con candidemia. El hidroconazol constituye el fármaco de primera elección contra la histoplasmosis y la blastomicosis y también contra algunos de los coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis y aspergilosis. Según se sabe, es eficaz para tratar la cromomicosis y la onicomicosis por dermatofitosis y otros mohos. El boriconazol, que se puede administrar por vía oral o intravenosa, tiene un espectro de actividad amplio contra muchos mohos y levaduras, en particular aspergilosis, fusariosis, pseudoalescheriosis y cuadros por otros patógenos sistémicos menos frecuentes. El triazólico más nuevo es el posaconazol, con un espectro de acción amplio y eficacia demostrada contra especies de cándida, aspergilosis, mucormicosis y otros mohos invasores oportunistas, todos resistentes al fluconazol. Es tolerado satisfactoriamente. Efectos secundarios: los efectos secundarios de los azólicos provienen más bien de su capacidad de inhibir las enzimas de citocromo P450 de mamíferos. Estructuras de azólicos antimicóticos: cotrimazol, miconazol, boriconazol, itraconazol, cetoconazol, fluconazol. El cetoconazol es el más tóxico y en dosis terapéuticas puede inhibir la síntesis de testosterona y cortisol y ocasionar así diversos efectos reversibles como ginecomastia, disminución de la libido, impotencia, irregularidades menstruales y a veces insuficiencia suprarrenal. El fluconazol y el itraconazol en dosis terapéuticas recomendadas no afectan de manera significativa la esteroidogénesis de mamíferos.
Todos los azólicos antimicóticos originan incrementos asintomáticos en los niveles de las pruebas de función hepática y casos ocasionales de hepatitis. El voriconazol origina deficiencia visual reversible en aproximadamente 30% de los pacientes. Los azólicos antimicóticos interactúan con las enzimas del citocromo P450 encargadas del metabolismo de fármacos, y por esa razón surgen algunas interacciones medicamentosas importantes. A veces aumentan las concentraciones de los azólicos mencionados cuando se utiliza isoniazida, fenilidantoína o rifampicina. La administración de los antimicóticos también hace que los niveles séricos de ciclosporinas, fenilidantoína, hipoglucemiantes orales, anticoagulantes, digoxina y quizá otros más aumenten más de lo previsto. Se necesita a veces la medición seriada de los niveles de ambos fármacos en el suero para estar dentro de límites terapéuticos apropiados. Equinocandinas. Las equinocandinas constituyen una clase nueva de antimicóticos que alteran la síntesis del polisacárido beta-glucano que abunda en la pared de los hongos al inhibir el 1,3-beta-glucano sintasa y perturbar la integridad de dicha pared. La caspofungina, primer fármaco aprobado, ha sido eficaz contra la aspergilosis invasora y candidosis sistémica por especies muy diversas de cándida. Dicho agente intravenoso puede estar indicado en particular contra la aspergilosis refractaria. La caspofungina también es tolerada satisfactoriamente. Nuevos antimicóticos, posaconazol, posaconazol, caspofungina, micafungina, terbinafina. La micafungina y la anidulafungina, dos equinocandinas de aprobación reciente similares a la caspofungina, también inhiben la síntesis de beta-glucano y su espectro de actividad contra especies de cándida y aspergillus y otros mohos es muy similar. Los dos antimicóticos mencionados en fecha reciente fueron aprobados para el tratamiento de la candidosis esofágica y la profilaxis antimicótica en sujetos que recibieron hemoblastos en trasplantes. En ambos, al parecer, es mejor la farmacocinética y la estabilidad in vivo que con la caspofungina. Estudios clínicos sugieren que serán útiles para tratar candidosis de mucosas generalizadas, aspergilosis invasoras y refractaria y en combinación con la fotericina B o algunos de los triazólicos más nuevos. Grisofulvina es un antibiótico ingerible derivado de especies de hongos del género Penicillium. Se la utiliza para combatir la dermatofitosis y es necesario administrarla por largo tiempo. Es poca la absorción del fármaco y se concentra en el estrato córneo, sitio en que inhibe la proliferación de hifas. No ejerce efecto alguno en otros hongos. Grisofulvina. Una vez ingerida, la grisofulvina se distribuye en todo el cuerpo, pero se compone en tejidos queratinizados. En el interior del hongo interactúa con los microtúbulos y anula la función del uso mitótico, con lo cual queda inhibida la proliferación. Afecta solamente a las hifas en fase de proliferación activa. La grisofulvina es útil en seres humanos para tratar dermatofitosis de la piel, el cabello y las uñas. Por lo común se necesita ingerirla durante meses o semanas y por lo regular es tolerada de manera satisfactoria. El efecto adverso más común es la cefalea, que muestra resolución sin interrumpir el consumo del medicamento. Otros efectos secundarios menos frecuentes son perturbaciones de vías gastrointestinales, somnolencia y hepatotoxicidad. Terbinafina. La terbinafina es un alilamínico, bloquea la síntesis de ergosterol al inhibir la epoxidasa de escualeno. Es un fármaco ingerible usado para tratar dermatofitosis y ha sido muy eficaz para combatir infecciones de uñas y otras dermatofitosis. Sus efectos secundarios no son frecuentes, pero comprenden molestias gastrointestinales, cefaleas, reacciones de la piel y disminución del sentido del gusto. Para el tratamiento a largo plazo de la tiña de las uñas puede administrarse la terbinafina de manera intermitente, así como el itraconazol y fluconazol, y para ello seguir un protocolo en días alternos. Antimicóticos tópicos. Nistatina. La nistatina es un antibiótico poliónico con algunas semejanzas estructurales con la fotericina B y un mecanismo similar de acción. Se le puede usar para combatir candidosis locales de la boca y la vagina. También suprime la candidosis esofágica subclínica y la proliferación excesiva de cándida en vías gastrointestinales. No muestra absorción a nivel general ni tiene efectos secundarios, sin embargo es demasiado tóxica para administrarla por vía parenteral. Cotrimazol, miconazol y otros azólicos. Se cuenta con diversos azólicos antimicóticos demasiado tóxicos para uso general, pero que se emplean en forma tópica. Se conocen varias presentaciones de cotrimazol, miconazol y también se dispone de conazol, butaconazol, tioconazol y terconazol, y todos ellos tienen eficacia similar. Los azólicos tópicos tienen un efecto
amplio de actividad y reaccionan satisfactoriamente a la aplicación de cremas o polvo a entidades como las tiñas de los pies, del cuerpo, de la ingle, la versiculoide y la candidosis cutánea. La candidosis vulvovaginal se puede tratar con óvulos o cremas vaginales. También se dispone del cotrimazol en trociscos ingeribles para combatir la candidosis de la boca y el esófago en personas inmunocombatentes. Otros antimicóticos tópicos, el tolnaftato y naftifina, son antimicóticos tópicos que se usan para tratar muchas dermatofitosis y la tiña versicolor. Sus presentaciones incluyen cremas, polvos, nebulizaciones. Se dispone de varias presentaciones del ácido undesilénico para tratar las tiñas de los pies y de la ingle. Es un fármaco eficaz y bien tolerado, pero son más eficaces los azólicos antimicóticos naftifina y tolnaftato. El aloprogin y el ciclopirox son otros agentes tópicos usados a menudo contra dermatofitosis. Preguntas. Las afirmaciones siguientes, ¿cuál es la acertada? Los hongos tienen uno o más núcleos y cromosomas. De las afirmaciones relacionadas con la proliferación y la morfología de los hongos, ¿cuál es la acertada? Los hongos producen hifas que pueden o no mostrar paredes cruzadas o tabiques. De las afirmaciones siguientes relacionadas con la pared de los hongos, ¿cuál es la acertada? Los ligandos localizados en la pared de algunos hongos median su fijación a las células del hospedador. Un varón de 54 años mostró una cefalea cada vez más intensa, seguida de debilidad progresiva y gradual del brazo derecho. El gammagrama del cerebro señaló la presencia de una lesión en el hemisferio izquierdo. En la operación se identificó un acceso rodeado de material granulomatoso. En los cortes de tejido de cultivo útero se observaron hifas tabicadas de pigmentación oscura que notaba feoifomicosis. ¿La especie de cuál género puede causar dicha infección? Cladofialofora. Un varón de 35 años, agricultor en la zona tropical de África Occidental, presentó una pápula persistente y exfoliativa en la pierna. 10 meses más tarde apareció un nuevo brote de lesiones exfoliativas violáceas, similares a verrugas que evolucionaron de modo lento hasta tener un aspecto de coliflor. Se hizo el diagnóstico de cromomicosis. De las afirmaciones siguientes en relación con dicha enfermedad, ¿cuál es la más acertada? En los tejidos los microorganismos asumen formas esféricas que se reproducen por fisión y muestran tabiques transversos. Varón VIH positivo de 42 años, cuyo país de origen era Vietnam, pero que reside ahora en Tucson, Arizona, acude al médico por una lesión ulcerosa dolorosa en el labio superior, quelitis. Se obtuvo material de biopsia y el estudio histopatológico con hematoxilina de eosina indicó la presencia de estructuras esféricas 20 a 50 micrómetros de diámetro con paredes refractarias gruesas. Señale la enfermedad, que con mayor probabilidad muestra tal signo, coccidomicosis. Varón de 47 años con diabetes mellitus mal controlada que presentó la salida de material sanguinolento por la nariz, edema facial y necrosis del tabique nasal. En el cultivo de las secreciones turbias de las vías nasales se identificaron especies de Rhizopus. Señale cuál es la consecuencia más importante de dicho hallazgo. Pensar en el tratamiento de mucormicosis rinocerebral, cigomicosis. Un niño de 8 años muestra una lesión circular, seca, exfoliativa y pruriginosa en la pierna. Señala la importancia diagnóstica de observar hifas no pigmentadas, tabicadas y ramificadas en una preparación de hidróxido de potasio con alcohol flúor blanco de raspaduras de la lesión. Dermatofitosis. Entre los planteamientos siguientes sobre la epidemiología de la candidosis, ¿cuál es el acertado? Los enfermos de SIDA a menudo presentan candidosis mucocutánea como el algodoncillo. De las afirmaciones siguientes respecto a la dermatofitosis, ¿cuál es la acertada? Las infecciones agudas son causadas por dermatofitos zoófilos como Microsporium canis. De las afirmaciones siguientes en cuanto a la identificación de hongos por medio del laboratorio, ¿cuál es la acertada? Muchos mohos apróbicos no patógenos se asemejan a los agentes micóticos dimórficos en cultivos a 30 grados, razón por la cual la identificación de los supuestos hongos patógenos dimórficos deben confirmarse por la conversión in vitro o la forma tisular, o por la detección de antígenos específicos de cada especie, o el análisis de la secuencia de DNA. Una sexoservidora de 29 años provino de sur de California, se quejó de cefaleas, mareos y a veces crisis de flotar en el espacio en las últimas 2 semanas. En el estudio de líquido obtenido por tensión lumbar se identificó un menor nivel de glucosa, aumento de proteínas y 450 mononucleares por mililitro. Era seropositiva respecto a VIH. Sus antecedentes son compatibles con meningitis micótica causada por Cryptococcus neoformans, Coccidioides posadacea o una especie de cándida. De los estudios siguientes, ¿cuál sería confirmatorio? La meningitis por una especie de cándida se confirmaría por la observación microscópica de levaduras ovales y pseudohifas en LCR.
De las afirmaciones respecto a la feoifomicosis, ¿cuál es la acertada? La feoifomicosis muestra algunas manifestaciones clínicas como ataque subcutáneo generalizado y también sinusitis. Varón de 37 años con SIDA que en la actualidad vive en Indianápolis, Indiana, acudió al médico con osteomielitis de la cadera izquierda. Se obtuvo médula ósea por medio de aguja de biopsia y en extensión teñida con calclofluor. Se identificaron células mielógenas, monocitos y macrófagos que contenían innumerables levaduras intracelulares elípticas y que medían 2 a 4 micras. Promedio señala la entidad diagnóstica más probable: histoplasmosis. El estudio de esputo tratado con hidróxido de potasio obtenido de un sujeto a quien se le trasplantó el corazón y que muestra infiltrados pulmonares y fiebre contiene levaduras gemantes ovales y pseudohifas. Señala la entidad diagnóstica más probable. Sin importancia diagnóstica. Varón en etapa media de la vida reside en el sur de California, a quien se le hizo un trasplante dedicado. En los meses siguientes al injerto, poco a poco expresando fatiga, adelgazamiento, tos, sudoración nocturna, disnea y nódulo subcutáneo en la nariz que no curaba. En la radiografía de tórax se observaron linfadenopatía biliar e infiltrados difusos. No se identificaron microorganismos en el estudio directo y del cultivo de las muestras respiratorias. Fueron negativas las cutirreacciones con PPD, blastomicina, coccidioidina e histoplasmina. Los resultados de estudios serológicos fueron los siguientes: negatividad del antígeno capsular de criptococo en la sangre, positividad de la prueba de inmunodifusión en relación con las precipitinas únicas del antígeno F del hongo y negatividad de estudios de inmunodifusión en busca de precipitinas a los antígenos H, M y A. No se identificó blastomisis dermatitis por métodos séricos en busca de anticuerpos a la fijación de complemento del hongo y también a los antígenos de micelios y levaduras de histoplasma capsulatum, pero con la coccidioidina se obtuvo una cuantificación de 1 a 32, señala la interpretación de los datos anteriores que sea lo más sostenible. Los datos clínicos y serológicos concuerdan más bien con coccidioicosis diseminada activa. De las afirmaciones sobre la aspergilosis que se presentan, ¿cuál es la acertada? Entre las manifestaciones clínicas de la aspergilosis están las infecciones locales del oído, la córnea, las uñas y los senos paranasales. De las afirmaciones siguientes respecto a esporotricosis, ¿cuál es la acertada? La causa es un hongo dimórfico. Un migrante trabajador de 24 años proveniente de Colombia es VIH negativo, acudió al médico por una lesión ulcerada dolorosa en la lengua. El médico raspó con suavidad el borde de la lesión y en la extensión preparada con hidróxido de potasio teñida con calcofluo blanco se identificaron células de tejido, restos y algunas grandes levaduras esféricas quemantes en multiplicación. Con base en la observación anterior, ¿cuál es la entidad diagnóstica más probable? Para coccidioidomicosis. De las afirmaciones sobre la blastomicosis siguientes, ¿cuál es la acertada? En los tejidos se identificaron grandes levaduras monogemantes de pared gruesa con conexiones amplias entre la levadura y la yema. De las afirmaciones siguientes respecto a dermatofitosis, ¿cuál es la acertada? Las infecciones crónicas son causadas por dermatofitos antropófilos como Trichofiton rubrum. De las afirmaciones siguientes respecto a la paracoccidioidomicosis, ¿cuál no es acertada? De manera inherente, el agente etiológico es resistente a la anfotericina B. O sea, es verdadero, el agente etiológico es un hongo dimórfico de la paracoccidioidomicosis. Muchos de los pacientes son contagiados de su infección después de estar en América del Sur. La infección se contagia por inhalación y comienza en los pulmones, pero muchos enfermos terminan por mostrar lesiones cutáneas mucocutáneas. Un paciente que ha recibido un riñón en trasplante presenta candidiasis generalizada noscomial, pero Candida glabrata aislada en el paciente es resistente al fluconazol. Una alternativa razonable sería la administración oral de posaconazol. De los antimicóticos siguientes, ¿cuál no afecta la biosíntesis del ergosterol en la membrana del hongo? Micafungina. De las levaduras patógenas siguientes, ¿cuál no es un miembro frecuente de la flora humana normal o microbiota? Cryptococcus neoformans.